Hola gente, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Rimano. Y como siempre nos acompaña el Golden, el Rimen, Fel Pérez. Hola Fel, ¿cómo vas? Hola Fabricio, hola gente que nos ve este podcast, su podcast favorito Rimana, el podcast de todas las semanas. Estamos con invitados de lujo como nos caracteriza. Nos acompaña María José Ricaute, ella es médico general de la Universidad Central. Hola Majito, ¿cómo estás? Hola Feli, hola Fabricio, un gusto el día de hoy acompañarles. Espero que tengamos un tiempo ameno. Sí, Majito, muchas gracias por tu compañía. Te comento que nuestros amigos de Beer Hops Ambato nos han mandado unas deliciosas cervezas artesanales, las cuales vamos a tomar hoy. Ya saben que el mejor lugar para degustar de las cervezas artesanales en Ambato es en la avenida Bolivariana e Isabela, en Beer Hops Ambato. Hola Majito, ¿qué tal? Aquí en Ambato, ¿cómo vas? Hola Fabri, sabes que ha sido un poco una experiencia nueva regresar después de mucho tiempo, después de haber estudiado acá a Ambato. Sin embargo, yo con mucho cariño recuerdo todo y pues mejor estar aquí cerca de la familia. Siempre se vuelve donde dicen que uno nació, ¿no? A los lugares que uno amó, a los primeros amores. Prácticamente que sí. Salud, pues salud. Salud por los primeros amores. Los que nunca se olvidan. Majito, quiero que me cuentes un poquito de tus inicios, de dónde nace la vocación hacia la medicina. Tenemos entendido que estudiaste en la Universidad Central del Ecuador. Quiero que me cuentes desde qué edad más o menos, o sea, tú dijiste, no sé si jugabas con tus hermanos, tus hermanas, decías yo de grande quiero ser médico. Ya, la historia es una historia que la verdad no la cuento yo. La cuenta mi mamá. La cuenta CNN. Prácticamente. Cuando yo iba a ingresar a la universidad e iba a elegir mi carrera, la verdad la pregunta es que si en verdad yo quería la carrera que iba a elegir. Y yo le pregunté directamente a mi mamá, porque yo en el fondo de mi corazón decía, no, a mí sí me gusta medicina, pero en verdad no sé, tal vez yo no recuerdo qué es lo que hacía yo en la infancia. Cuando yo hablé con mi mamá, lo que me dijo era como que, mija, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que desde pequeña tú, la verdad, lo que tú deseabas era eso. O sea, el regalo de cumpleaños ni siquiera es que muñecas, no, para nada. Era mamá, cuando tenía más o menos unos 11 años, ¿sabes qué? Mi regalo de cumpleaños quiero que sea un examen de sangre. O sea, para mí no eran muñecas, no eran juguetes, no, absolutamente. Me acuerdo que lo que me dijo era como que sí, el único juguete que pediste era un equipo de diagnóstico de medicina, pero era de juguete. Entonces yo decía, sí, creo que obviamente eso que tal vez yo no me recordaba, decía, no, sí, creo que se complementa con los deseos que quiero ahora. Sin embargo, para poder yo estar 100% segura que yo quería seguir medicina, antes de elegir la carrera, yo fui y compartí tiempo con una doctora. Entonces, ¿sabes? ¿En tu época colegial? Exactamente, antes de dar el CENESID, porque obviamente mi mamá lo que decía era, también seguí un curso para definir qué carrera quieren, que es más o menos un curso de propósitos de vida. También salió que me gustaba medicina, dije, bueno, ya, creo que es la señal de decir, sí, quiero. Pero mi mamá lo que decía era, no, yo creo que tú tienes que pasar esa experiencia y saber que todos los días de tu vida vas a tener que estar tratando con gente y vas a tener que estar diagnosticando. Entonces yo creo que sí, necesitas ese tiempo de poder y pasar la experiencia que vas a tener todos los días. Entonces fui. Me acuerdo que en ese tiempo teníamos una amiga que era doctora en el patronato. Pasé todas mis vacaciones con ella, todas, antes de dar después incluso de dar el CENESID. Y dije, mami, ¿sabes qué? Sí, me gusta, quiero esto, ¿sí? Entonces, en mi mente nunca hubo una segunda opción para ninguna carrera y tampoco fue una segunda opción para ninguna universidad. Entonces, era como que yo quería esto, yo nací para esto y en verdad deseo esto. Entonces, yo creo que ahí fue más que seguro que yo quería esa carrera. Algo chévere y que hay que recalcar de lo que mencionaste es que todo estudiante que quiera seguir cualquier tipo de profesión, yo creo que debería de vivir ese momento previo a su carrera, de ver si en verdad le gusta, como que desenvolverse, no sé, en unas vacaciones de un quinto, sexto curso, quizás un cuarto, y ver qué tal le va, si de verdad le gusta este campo. Claro, porque hay bastantes personas que se dejan influenciar y también, ponte, en nuestro tiempo y ahora también hay estas series de medicina, de doctores, que obviamente tienen su guión y son con productores y tú ves como que, qué chévere, qué entretenido la vida de un médico y tal vez tú te sientes identificado, ¿no? Pero
al rato de poner a la práctica me imagino que no es como lo pintan estas series. Obviamente es totalmente diferente, sí es verdad, creo que tiene un porcentaje de lo que tal vez reflejen, pero yo creo que el sacrificio o tal vez el estilo de vida que se lleva es totalmente diferente, ¿no? Entonces es importante lo que tú mencionabas, que tú fuiste y estabas de ahí el día a día, te empapaste y en un periodo pudiste de una manera llevar esta vida, no sé, sentir cómo es ser médico y te gustó. Sí, yo, lo que yo prácticamente deseaba es no equivocarme. ¿Por qué? Porque es una decisión que tuve que tomar y creo que esto es todos los días de tu vida, de aquí hasta que te cases y tengas hijos y vas a tener que ser feliz con lo que haces todos los días. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que muchas personas se pueden graduar de cualquier carrera, no solo de medicina, y probablemente al final se sientan frustrados. ¿Sabe qué? No me gusta. No, creo que elegí mal. Así pude haber graduado, pero creo que esto no me llena. Entonces yo creía que eso al menos a mí no me pase, porque yo siento que medicina es un trabajo que en verdad uno tiene que amar, porque trabaja con gente, ¿sí? Y esas personas pueden ser nuestros hermanos, puede ser mamá de alguien, abuelito de alguien, entonces yo creo que ellos se merecen el mejor trato. Ajá, y también tú hablabas que puedes tener pacientes de gente que, o sea, que tú amas, pero ¿y qué pasa inversamente si viene gente que quizás tú no es de todo tu agrado, pero igual debes de tener esa vocación, ese profesionalismo para lograr atender de mejor manera quizás a gente conocida que quizás no te cae o no es de tu agrado? Sí, y yo creo que todo estudiante de medicina tiene esa experiencia. Por ejemplo, puede venir y puedes estar rotando en algún centro de salud y viene el violador, o viene el que robó, o el que acaba de matar. Entonces es ahí donde tú ves cómo es, tú te trabajaste toda tu carrera y te preparaste para eso, ¿no? De que dejar a un lado lo que son problemas emocionales y poner todo tu profesionalismo y tratar. Ahora, no importa, en la carrera siempre nos enseñan que no importa, es verdad, no puedes estar de acuerdo en muchas cosas que haya hecho, pero el trato al paciente siempre se va a hacer como paciente. ¿Sí? Muy diferente es que él haya hecho alguna otra cosa, pero nosotros tenemos que dar el mejor trato sin importar si no sea el mejor paciente, porque hay que también tomar en cuenta que puede venir un paciente que no siga las reglas, que no siga las recomendaciones, y uno tiene que tener la paciencia para otra vez nuevamente intentar llegar a que él entienda cuál es la importancia de que siga el tratamiento. Entonces hay de todo, entonces uno tiene que estar preparado para cualquier tipo de situación que le venga. Claro. Majito, quiero que me converses. Tú estuviste en una época que ingresabas a medicina con estos exámenes que existía del CENESID. Acerca de un poco los puntajes para ingresar a esta carrera, había gente, muchachos que querían estudiar la misma, pero se sintieron frustrados porque la exigencia de la nota era bien alta en esos tiempos. No sé cómo anda en estos ahora días. me parece que es peor, más alta. Sí, en mi tiempo era igual, se manejaba en base al CENESID. Nosotros dábamos un examen en donde la verdad no nos hacían cuenta ningún tipo de especialidad, porque en mi tiempo también eran por especialidades. Lo que hacían era una prueba estándar. Nosotros dimos la segunda promoción. Sí fue un poco complicado porque tú eres químico, bióloga y te tomaban todo lo que era literatura, y obviamente es algo como que no iba de... Claro, algo contrastante. Exactamente, entonces era un poco difícil, ¿no? Pero creo que ahí muchos fallaron. Pero no creo que un examen pueda evaluar qué tanto tú quieres de esa carrera. Porque, por ejemplo, medicina, hoy uno puede decir, no, es que los de medicina todos tienen que ser 1000 sobre 1000. No, yo creo que la carrera es de persistencia, de perseverancia, de querer, de amar, de querer ser médico. Entonces puede que muchas personas que hayan sacado 800 sean mejores médicos que cualquiera que haya sacado 1000. ¿Sí? Claro. Entonces yo creo que eso no debería basarse así. Yo creo que debería ser lo que tú quieres seguir. Si en verdad te apasiona, que deberías tomar esa decisión tú, no un examen. Claro, y Majito, cuéntanos un poco. Cierto es que todas las personas apuntan a medicina y por eso los puntajes son tan altos. Desde tu experiencia, ¿de cuántos alumnos entraron, o sea, compañeros tuyos entraron, y cuántos se graduaron en este proceso? ¿Cuántos se votaron a media carrera o descubrieron que no les gustó y desperdiciaron un cupo que tal vez otra persona con menos puntaje y con esa vocación que tú nos dices hubiera podido alcanzar? Sí, yo creo que ese proceso entre terminar el colegio y elegir la carrera, el gobierno o tal vez las unidades educativas
no hacen un buen screening o no hacen una buena elección. Entonces sí, es verdad. Cuando yo comencé, yo tenía mi paralelo, al menos en mi universidad eran muchas personas. Yo tenía que madrugar para no quedarme al final. Entonces yo podía tener compañeros hasta de 60 y eran como 8 paralelos. O sea, eran muchísima gente. Pero la verdad, cuando yo ya me gradué, solo nos graduamos 250. Así de sencillo. 250. ¿Y cuántos entraron? Chuta, sería más o menos 8 por 60. Más o menos. Ese sería el promedio que entraron, porque en verdad era tanta gente que uno hacía cola para entrar y para poder escuchar al profesor. Entonces, y eso era después de pasar ya el primer filtro que fue los exámenes del CENESID, ¿no? Claro, o sea, más o menos, menos de la mitad personas se pudieron titular. Sí, yo creo que un 30%, o sea, es demasiado, o sea, disminuye muchísimo. Y bueno, y algunos, lo que tengo entendido es que sí, salieron de la carrera, dijeron, bueno, no, creo que esto, como los primeros semestres son súper difíciles, era como que, bueno, creo que no es lo mío, se fueron a otra universidad, tal vez para otra carrera. Pero hay otras personas que dijeron, no, o sea, yo tal vez sí quiero medicina, pero tal vez no quiero la modalidad de la central, quiero, por ejemplo, de otra universidad, tal vez de la Católica, tal vez de la UDLA, y sí, se mantuvieron en medicina, pero tal vez en otra institución. Sin embargo, no todos los casos fueron lo mismo. Muchos salieron y terminaron graduándose de otra cosa. Claro. Es bien complicado, o sea, el nivel de exigencia en la Universidad Central, a diferencia, como mencionabas, de otras universidades. O sea, ¿qué tiene de particular esta universidad? Porque es una de las, o sea, más Es la primera facultad de medicina del Ecuador, ¿no? Ajá, o sea, ¿qué tiene de especial? ¿Cuál es el toque que le da la distinción a esta universidad? Yo creo que en la Universidad Central la diferencia es el nivel de competitividad, porque tú puedes tener a la persona que tal vez no tenga muchos recursos, pero que a nivel académico es demasiado fuerte. Entonces es como que tienes demasiada competencia y aunque la verdad no te estén exigiendo los profesores, tú necesitas mantenerte en un nivel de que no. Si es que no tengo esta nota, no paso. Si es que no hago esto, no paso. Porque es demasiado complicado, es demasiada presión. En cambio, que las otras universidades les dan un poquito más alternativas, los profesores, el nivel de estudiantes es mucho menor, la modalidad es diferente. Sí, entonces a nosotros es como que, la verdad, bueno, como somos demasiados, es como que cada uno, tú tienes ahí los instrumentos, pero como son demasiada gente, tú decides si es que en verdad yo aprovecho o no aprovecho. Entonces como que ya, más de que te prepara para simplemente ser un médico, te prepara para la vida, porque todo lo que esto es como que tu decisión. ¿Sí? O sea, les dejan ahí como que tienes tú tu trato, o sea, no tienes ese trato particular, o sea... Tú verás si estudias y si no estudias, es a diferencia de una universidad quizás privada que, o sea, a veces en un tutores. Anterior podcast, estábamos con un amigo de una universidad de Quito mismo. De Quito igual pagada, pero él decía pues que por poco el tutor era como el papá y él le veía y que haga los deberes y que haga las prácticas, que te pero que ya, o sea, te estás atrasando en esto, o sea, que les presionaba. Me imagino que en nuestra universidad no, el que quiere estudia, el que no estudia, y eso creo que pasa en casi todas las universidades públicas. Bueno, cambiando un poquito el tema, para los que quisieran estudiar medicina en la Universidad Central del Ecuador, quisiera que les cuentes, no sé si ahorita sigue la misma malla, pero en tu tiempo, ¿de cuántos semestres contaba la malla? Más o menos este tipo de cosas. Tengo entendido que la malla, el número de semestres se ha mantenido, o sea, prácticamente son 10 semestres y el último año se unen 2, que es el 11º y el 12º, para hacer el internado. Lo que tengo entendido es que sí se ha hecho unas pocas modificaciones acerca de la posibilidad de elegir profesor, las horas, en lo que en mi tiempo no era posible. Simplemente era como que te asignaron un aula y tú, bueno, tú tienes que con el profesor que te haya tocado, incluso había casos en los que tú pudiste haberte jalado con ese profesor y lamentablemente te tocó repetir con el mismo, ¿sí? Entonces no había ese como que potestad para decir, no, es que si me jalé yo, bueno, creo que podría elegir con otro profesor, porque de profesores había. No, ahora tengo entendido que la central ha cambiado un poco en ese aspecto y sí tienen como que la posibilidad de elegir tal vez una aula o un paralelo. En mi tiempo no era así.
Era súper complicado y era como que el que te tocó, si te tocó el más difícil de la carrera, pues qué pena, tú verás que estudias y pasas con él. Si te tocó el más fácil, bueno, mejor suerte, ¿no? Pero todo depende. Entonces ahora creo que ha habido esa modificación, pero de todas maneras, al menos a lo que yo pasé fue un prepo, sí que fue un semestre más, y de ahí fueron 10 semestres, de ahí el año del internado y nos graduamos. Majito, que tocaste un tema de los profesores de la universidad y que ahora pueden escoger y todo. Tal vez a ti te tocó ese profesor que se hizo viral, el que decía bájeme la voz, o le conocías. No me tocó, porque yo elegí un hospital en donde estaba fuera de su jurisdicción. Era en ese tiempo el hospital de Calderón. Pero tuve muchos compañeros que sí fueron con él. Lo que yo tengo entendido es que sí era muy bueno. De profesor era muy bueno. Aprendían un montón. Y de hecho, él es uno de los profesores en los que él entraba, dejaba la puerta abierta. Si yo soy de otro paralelo, podía entrar. Ni siquiera hacía distinción de que cualquier... Si es que no es mi alumno, no entra. No, él dejaba la puerta abierta. Si tú quieres y aprender, él entraba y te dejaba que tú escuches la clase. O sea, era ese tipo de profesores. O sea, era un profesor estricto, pero que era un buen profesor. O sea, también a veces las personas como que abusan un poco de las comodidades que hay hoy en día y tratan de hacer más fácil a la materia. Sí, ¿Puede o sea, ser eso? Lo que yo creo que pasó con él no fue mucho de que sea malo, sino que su carácter. Ya. Sí, tal vez eso fue un poco lo que falló, porque como obviamente nosotros somos de la central y estamos acostumbrados a tener ese tipo de profesores, porque no hay que mencionar que no es el único, pero a la final uno dice, sí, la verdad me trató la patada, pero aprendí. O sea, uno la verdad dice, yo, aunque me tengan que aguantar, que sea así, que sea demasiado estricto, la verdad prefiero eso a que uno que ni siquiera sabe, ni siquiera cuántos grados tiene un plano cartesiano, ni siquiera sabe nada, me aguanto al que sí me enseña. Ajá, y eso es lo que uno se lleva después cuando Claro. es profesional y se acuerda de los profesores que de verdad le aportaron algo a uno como estudiante. Yo también, Como ahora los que tú profes. cuentas esto, vino a mi memoria. Yo igual tuve un profesor, un ingeniero en sexto semestre que igual él dejaba las puertas abiertas, nunca tomaba lista. Él decía, si tú vienes y me rindes los exámenes y tú sacas la nota, tú pasas el semestre. O sea, yo creo que eso es full importante, que los profesores, en mi caso ingenieros, en tu caso los doctores, o sea, aporten algo al estudiante, aporten valor, indiquen y o sea, no estén con esa cuestión de como que chapados a la antigua, que te dicen como que si es que tú tienes tanto número de faltas, como que ya valiste, o si tú no vienes, como que ya, y puedes saber, o sea, full. Entonces yo pienso eso, no sé si tú has tenido algún tipo de esos... Sí, y yo creo que, bueno, a mí yo he tenido bastantes de esos profesores y creo que el trato no me ha afectado porque si tú recuerdas en el colegio teníamos profesores que eran peores, que cerraban la puerta y mandaban al diablo con malas palabras y todo. Entonces yo me acuerdo que la universidad también tenía ese tipo de profesores, justamente como dice Fabricio. Venía el profe, dejaba abierta la puerta y decía, yo no tomo lista. Yo a todos les pongo 17 en asistencia, vengan ni un solo día o vengan todos los días, yo no tomo lista, les pongo a todos 17. Y él explicaba, era como una misa, ¿no? Cogía como padre, explicaba, tenías que tú estar pilas, anotar y presentar los proyectos. Nos daban proyectos de emprendimiento. Entonces, él te indicaba muy bien, era súper buen profesor, pero si tú no aprendías, tú no ponías de parte, no hacías los deberes, no hacías lo que él te decía, fracasabas y bastante gente era como que, bueno, ya después de copiar o ya después de hacer el proyecto se te acumulaba, pasabas 2-3 días sin dormir y al final fracasaban. Pero eran buenos profesores. Sí, o sea, la verdad es que cuando uno tiene ese tipo de profesores, dice, ay, bueno, sí, es que es como que, ay, me tocó con él y es un poco como que, ay, qué miedo, ¿no? Pero cuando uno ya pasa todo ese proceso y va a lo que es la vida real, al ámbito profesional, uno dice, no, o sea, que de todo lo que me dieron, el profesor buena gente, de que nunca iba, nunca hacía nada, no aprendí nada, pero sí, nunca me voy a olvidar de ese profesor que yo tal vez tenga un carácter que bestia, que ni siquiera pueda ni regresar a ver. Sí, me quedo mucho de él. Y la verdad es que aunque sea por poco un masoquismo, uno dice, no, lamentablemente aprendí con él. Y me crié así. Entonces, el caso del profesor yo le hubiera cambiado así un poquito la actitud, pero yo creo que el video que mandaron, creo que solo es una parte
porque yo he sido compañera de muchas personas que uno sabe que tiene un trabajo en grupo y el problema de la central es que no hay segundas oportunidades. Sí, no, en mi vida creo que jamás me dieron un examen de recuperación como hacen, por ejemplo, aquí en Ambato, en otras universidades privadas, como hacen en Quito, en otras universidades privadas. Fue como que, a ver, si tú no tienes buena nota en este examen o en este proyecto, te quedas y repites. Y no solo es repetir, porque como tú tienes el derecho de dar la primera vez, la primera matrícula sin costo, la segunda te cobran por créditos. Entonces sí, es verdad, te va a tocar a ti sacar de tu bolsillo, porque decirle al papá, sabes que repetí, págame, es muy complicado. Tengo muchos compañeros que tuvieron que ahorrar mucho, pidieron prestado para poder pagarse la segunda matrícula. Entonces, no, la verdad es como que uno dice, no, es complicado, no puedo desperdiciar la oportunidad. Y hace lo que sea. Si tiene que ir a comprar, hacer una maqueta, estudiar todo un capítulo. Yo me acuerdo, una experiencia que yo tuve fue que me tocó con uno de los mejores profesores, era el doctor Maya, era fisiología, estaba creo que en tercer semestre. Era demasiado complicado con este doctor, pero era un señor doctor. ¿Qué pasa con él? Él nos decía, bueno, su último sería el... ¿Cómo podría decir? Sus últimas palabras antes de que nosotros nos vayamos de ser sus alumnos, nos dijo, yo vengo acá, yo amo ser médico, soy central, amo a la central, me encanta enseñar, pero solo quiero hacerles en cuenta una cosa. Yo vengo acá posturno. Aquí en la universidad a veces ni siquiera me paga. Y lo poco que me paga, yo me gano en una cirugía en el militar de 1 hora. ¿Sí? Entonces, si yo estoy aquí parado, dándoles mi tiempo para enseñarles, es porque a mí me encanta, porque vivo por ustedes y para ustedes. ¿Sí? Entonces todo el mundo le aplaudió y con él pasar era dificilísimo. Entonces yo me he quedado con eso y dije, en serio, él encanta, él es central, o sea, él viene porque quiere. Porque simplemente podría mandar a cualquiera como que, sí, al posgradista anda a dar clases y ya. No, él en serio era muy difícil de pasar, pero le encantaba eso. Entonces claro, yo creo que nos falta un poquito de eso a todos, en cuanto a ser docentes y en cuanto a ser médicos. Sí, o sea, en el caso de que ya tocas de la docencia, creo que falta que los docentes, o sea, tengan esa vocación de ser docentes. De enseñar. O sea, de enseñar, porque... Hablo en mi caso, yo conozco a bastantes que son mis amigos, que se han graduado en cualquier profesión, estudiaron una maestría y están de docentes en las universidades. ¿Pero por qué? Porque tienen sueldo fijo, porque ya me toca, y no porque tienen esa vocación de enseñar, como que les gusta. O sea, están ahí porque, pues ya, por el sueldo, por la aspiración, pero nunca tienen como que, si es que en todas las carreras hubiera gente como ese docente, el doctor Maya, ¿verdad? Porque vale la pena nombrarle, o imagínate esas palabras. Dios mío, no sé si es labio o qué, pero a mí ya me daba ganas de aplaudirle ahorita mismo. Y la última clase yo recuerdo y en verdad me llevo en el corazón. El examen con él era muy complicado, era un examen terrible. No podías ni siquiera copiar, porque él tenía como 6 opciones y era como que la A y la B falsa, B y C puede ser verdadera, A, C y D, o sea, no le podías ni atinar ni así estés haciendo ruleta, era como que o tú sabes o cero. Yo me acuerdo que era un examen tan difícil y decía, ay no, yo creo que tomé la decisión dije, no, este examen es importante porque esta materia es importante. Me acuerdo que dije, bueno, las otras materias estoy bien. Esta semana me voy a dedicar, voy a faltar a la universidad la última semana, la verdad no sé nada. Me voy a dedicar solo a estudiar fisiología. Me acuerdo que cerré absolutamente todo, solo vivía y estudiaba fisiología. Y el último examen, me acuerdo que muy pocas sacaron buena nota. Y me dijo así como que es un gusto tener alumnos con este tipo de notas. Eso quiere decir que usted se esforzó, porque aparte de que yo hago, me da como que se regocijaba, porque decía, no, es como que mi esfuerzo vale la pena, y era verdad. Él venía, se paraba, y cualquier persona decía, ¿qué vimos en la anterior clase? Y él era de los profesores que igual no tomaba lista. Las clases prácticas con él eran complicadas, las clases teóricas eran una belleza, que así mismo entraban otros estudiantes de otras aulas y podían entrar. Ajá, como oyentes y... Claro, como oyentes, y él nunca les decía, no entren, no, vengan, aprendan.
¿ya? Pero Otros docentes, perdón, interrumpiéndote un poco, saben decir como que, ¿y usted qué hace aquí? Como que, ¿sabe? ¿Y de dónde salió? Así como que les estorbara, cuando el conocimiento es general, yo creo, para todos. No, en el caso de este doctor, yo recuerdo, decía, cuando ya acabé, di el examen, lo único que decía era como que, Dios mío, gracias. Él nos felicitó a todas las personas que salimos bien, decía, yo me voy con esto. Porque esto es lo que yo quiero de ustedes, ¿sí? Porque no me llevo aquí el dinero, a veces hay meses que ni me pagan, ya creo que no me pagan como 3 meses, pero yo me voy porque aquí me encanta lo que ustedes hacen, o sea, que se esfuerzan por ser esto. Entonces, me acuerdo, yo creo que es uno de los profesores, uno de los mejores profesores que he tenido, pero yo me quedo con esa información, o sea, como que la pasión, no solo por ser médico, sino por enseñar. ¿Por qué? Porque cuando uno viene a un paciente, uno le quiere hacer entender por qué necesita que siga tal tratamiento o que hacerle entender qué es lo que pasa. Entonces, uno dice, bueno, me toca volverme docente, porque necesito hacerle, o sea, explicarle, mire, sabe que usted tiene esto, tiene lo otro, las alternativas es esto. Entonces al final uno dice, sí, tengo que aprender a enseñar, porque si mi paciente no entiende, no va a seguir el tratamiento. Sí, como doctor yo creo que deben de dar una breve reseña y un poco ir educando al paciente para que entiendan el procedimiento que va a tener, ¿no? Y para que tenga más confianza también, porque tú vas y como que el doctor dice, ¿sabes qué? Te vamos a hacer esta cirugía, esto y esto, y tú como que chuta, me van a abrir o algo. Te vamos a operar. Pero no te explican, ¿sabes que te vamos a hacer esto? Que tal vez no es tan riesgoso, pero te vas a beneficiar en esto, y con eso ya no vas a tener estas cosas, y te da más confianza a ti como paciente. Sí, y creo que para todos, no creo que sea mi experiencia individual, pero muchos dicen, es que me fue al médico, no sé, me mandó esto. Y, no sé, creo que me mandó a tomar esto. Entonces yo digo, a ver, ¿qué tipo de médico es? Si es que el paciente sale de la consulta y no sabe qué tiene, por qué tiene que tomar esto, cuáles son sus alternativas. Entonces lo que yo trato, y sí es verdad, tal vez el problema es el tiempo de la consulta, pero cuando yo tengo mi tiempo, es como que, a ver, señora, vamos a comenzar desde cero. Usted tiene esto, va a hacer esto. Entonces, por lo general, es muy común que de mi consulta salgan como con una hoja, puesto números. A ver, verá, primero va a hacer esto, después de esto, después de esto. Entonces van diciendo, doctorita, muchas gracias, ¿sabe qué? Entendí todo. Ya, con este papel voy a venir. Yo digo, siempre les digo, acostúmbrese de mi consulta, va a salir con un montón de deberes, ¿sí? Como que fueran en la escuela. Usted sale con deberes y usted ya sabe que tiene que ir a la nutricionista, tiene que hacer este examen, tiene que regresar a que le revise el médico este otro examen, vaya y haga este otro. Entonces, creo que al final ese es el objetivo, ¿no? Uno es médico, pero también tiene que entender y ponerse como en la parte del paciente. Y no solo el parte de la paciente, sino que esa paciente puede ser mi hermana. Y cuando yo le pregunto, ¿cómo te fue? Es que el médico me dijo solo esto. Entonces yo dije, no, o sea, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que te dijo? ¿Qué hay que hacer? Entonces como que, como que sí medio me explicó. Entonces, si mi paciente sale de la consulta sin entender lo que tiene, no sirve la consulta. Lo que tú dices y lo que tú haces, o sea, creo que es el deber de un buen médico. Pero vamos a la otra cara de la moneda. Hay médicos que te dicen, señora, ejemplo, son déspotas, y te dicen, señora, ¿sabe qué le tenemos que operar? Pero son de los típicos, no sé si tú has tenido la oportunidad de conocer, especialmente, no sé si en clínicas o en algún tipo de estos lugares, que te dicen como que te tienen que operar y quizás existe otra alternativa para un tratamiento para el paciente, pero ellos lo ven como de una forma empresarial, de un negocio, y ya quieren enseguida operarle. No sé si te ha pasado, ¿tienes alguna experiencia o piensas que sí existen en realidad este tipo de médicos? Sí, es que, por ejemplo, uno de los ámbitos en los que siempre es muy frecuente que pase esto es traumatología. Porque así como hay tratamiento conservador, también hay tratamiento quirúrgico. Entonces, por lo general, los traumatólogos que se benefician de una comisión es como que no, tengo que operar. O, por ejemplo, de algunos pacientes en los que en los partos no está indicada la cesárea y es como que no, tranquila usted, ¿por qué no le haga cesárea? Sí, y el costo de una cesárea a un parto normal es diferente. Entonces, yo creo que muchos nos dejamos como que por llevar del dinero. Es como que, no, es que si yo mando a tal lugar, o si es que yo le hago cesárea, aunque no tenga que ser cesárea, me va a dar más dinero. Es como es la comisión. Entonces, yo creo que sí, actualmente ese aspecto está muy frecuente, muy frecuente. Entonces,
cuando los pacientes son pilas o tienen algún familiar, dice, ¿sabes qué? Yo siempre he dicho, vea, si usted no está contento con uno, busque una segunda opción, ¿sí? Y una tercera hasta por si acaso. Exactamente, claro. Entonces, sí, ¿sabe qué? Me fui donde el tal traumatólogo y me dijo, sí, que puedo hacer un tratamiento conservador y no tengo dinero. Así, doctora, no tengo dinero, entonces voy a hacer esto. Es que la verdad es que uno no es que que quisiera, pero no tengo los medios como para poder hacer esto. El costo es muy alto. Entonces, lamentablemente uno tiene que acomodarse a la realidad del paciente. No porque la cirugía, que bestia, sea lo mejor, pero si no tiene dinero, ¿cómo? Entonces, esa es la realidad. Y hablábamos de que te vas donde un doctor, donde un segundo, donde un tercero, y ahora vamos a los que se van a Google y se automedican. ¿Tú qué piensas, o sea, ya como doctora, como médico profesional, de la gente que se automedica y que piensan que en Google le encuentran todo y Google te da malas noticias? Si tú pones, me duele el ojo, te pone sí, cáncer de ojo. Cáncer de ojo, sí. Sí, te asustas, te paniqueas. Dices, Dios mío, a mí me ha pasado cuando era guambra. O sea, yo le veo lo que sería la parte positiva y lo negativo. O sea, perdón, haciendo un paréntesis, que Felipe ya me hizo quedar mal ya. No, es que mira. O sea, no, ya bueno, ya quedé mal. No. O sea, cuando uno es joven, o sea, sí se averigua. O ti te duele algo, o sea, se pone. Pero de que ahí yo crea y ya me asuste y ya piense que me voy a morir, o ya vaya donde un doctor y por poco ya le doy el diagnóstico al doctor, ya le vengo diciendo, vea, yo tengo esto, y así yo ya vengo ya para que ya me opere y ya me muera nomás. Pero no, o sea, me ha pasado, he averiguado, pero he ido donde un doctor, loco, o sea, he ido y ya me ha dicho la verdad, o sea, sí, papá, y ya me di cuenta que no me voy a morir, loco. Sí, en la consulta sí hay muchos pacientes de ese tipo. La verdad yo no le digo, ay, ¿por qué lee? No, porque al menos yo siento que si es que el paciente lee es porque le interesa o le preocupa y por eso viene. Porque al final si fuera como que no me interesa, la verdad, ¿para qué voy a ir al médico? No, puedo vivir con eso ya. Pero no, hay gente que, doc, sabe que estoy preocupada. Es que yo leí esto y esto y a ver, vamos desde el inicio. Sí, puede ser una posibilidad, pero el riesgo, el porcentaje es bajo. Ya, hagamos estos exámenes, esto es lo que hay que hacer, veamos lo que dice, descartemos esto, descartemos lo otro. Entonces yo creo que sí, la verdad es que actualmente la tecnología está muy avanzada y sí es necesario que sí lean, ¿sí? Lo malo es que vienen los pacientes como que no, yo quiero esto y punto. O sea, si también hay el un polo al otro polo, el otro que viene, ¿sabe qué? Leí esto, ayúdeme, oriénteme para ir, que no, mándeme esto, entonces sí. La verdad nos toca como que acoplarnos al tipo de paciente que venga. Y de ahí, después de uno ya caer en el Google, en el doctor Google, cae en esto de autorrecetarse. Por poco dejamos de ir donde el médico y nos autorrecetamos y ahí es cuando nos complicamos. Exactamente, como... Con los antibióticos creo que pasa algo preocupante, ¿no? También, y como es con el COVID también. Entonces sí, y la verdad podría decir que no solo los pacientes, también los otros médicos. Entonces lo que hacen es como que van a la farmacia y eso tal vez sea un problema de interés público, porque es la facilidad como los pacientes adquieren antibióticos, como adquieren analgésicos. Entonces simplemente, y pueden hacer la prueba, ustedes van a la farmacia y el farmacéutico, que no es por desmejorarle, pero es farmacéutico, no es médico, simplemente lo que dice, le duele el estómago, ya, esta pastilla. ¿Sí? Muy poquito son, verá, le voy a dar esta pastilla, pero si es que le sigue doliendo, vaya donde el médico, ojo, no, eso debería cortarse, desde antes de dar la pastilla, es como que no, de que le revise un médico, traiga la receta. Porque puede ser un apendicitis que se puede convertir en una peritonitis. Y los casos de peritonitis son un montón, porque pasa eso, es como que van a cualquier farmacia, y lo peor es que sí hay farmacias que son un poquito como que más, como que detallistas en que no, mejor me deja la receta, ¿ya? Hay otras que me voy a una farmacia Patito, en esta me venden, la verdad yo sé que me van a vender y la verdad les compro. Entonces lo que hacen es simplemente es como que aplazar un poquito hasta que ya llegó. O sea, hagan lo que hagan, tomen lo que tomen, la patología está. Pero ese es un problema de acá del Ecuador, porque hay otros países que no hacen eso. Yo creo que se debería de regular políticamente, no sé si exista, pero con sanciones drásticas, porque, o sea, en otros países, si tú no tienes receta para tal, como decía Feli, para tal antibiótico, no te venden, te venden. Es raro que te vendan cualquier antibiótico, analgésico o cualquier tipo de estos medicamentos.
si tú no tienes receta. Porque Sí. tú vas y dices, deme una amoxicilina y te dan ahí. Exacto, y ha venido pacientes en los que dicen, ay, es que yo me fui, les dije que me ardía el orinar y me dieron una nitrofurantoinasa, una pastilla, y hay que tomar en cuenta que es antibiótico y que se tiene que tomar por lo menos un esquema completo, y se tomó una sola pastilla, y es como que así, ya me tomé, es que eso me mandaron en la farmacia. Entonces es como que lamentablemente el farmacéutico, como obviamente no le compete, es como que tenía que haber dicho, sabe que verá, el esquema es tanto, pero usted tiene que ver el médico, porque tiene que revisarle, y no solo es que me tomo y ya está, sino hay que hacer una revaloración, póngase y es resistente a ese antibiótico, porque como están acostumbrados a hacer eso toda su vida, llegan a un punto en el que ya ellos son resistentes a un montón de antibióticos. Claro. Entonces no se toma en cuenta eso, y creo que sí, el Ecuador falla un montón en eso, porque hay otra realidad, por ejemplo, Canadá. No hay el permiso de autorización para descargar un medicamento si es que no tiene la receta, y los medicamentos de venta libre son poquísimos. Entonces ahora aquí en cambio es lo contrario. Creo que el único medicamento que no se vende para así como que fuera tan fácil es para el misoprostol, pero todos los demás es como que si quiere 5 le vendo 5, si quiere 2 le vendo 2, y no saben qué es, para qué es, cómo es, cuánto es el esquema, no. Y también es parte de de la cultura, porque, no sé, bueno, yo me he topado a veces que estás en lugares públicos y escuchas por ahí una conversa y es como que la típica señora que te dice, oiga, es que a mí me estaba doliendo esto y esto, pero el doctor me dio una receta buenísima y me dio, y la otra señora, a mí también me está doliendo como que por acá, Y te ya doy coge la la misma receta, ¿no? Y va y Como que compra fuera la el misma mismo caso. receta. Sí, Y dice, pero a mí no me funcionó esto, loco. Y es muy común, o sea, y a uno que Qué no es doctor ira, es como, loco. a uno que no es doctor es como que chuta, señora, pero si a la señora están curando el pie y a usted le duele el brazo, ¿cómo va a ser lo mismo? Pero es que exacto. son los dos derechos. Sí, Sí, y ha existe pasado. mucha ignorancia en este aspecto. Imagínense, ahí incluso corren el riesgo de que hay pacientes que pueden tomarse y puede ser alérgico a la medicación que se está tomando, y ha pasado, porque hay, por ejemplo, a pacientes que dicen, es que a mí me mandaron esta pastilla para infección y ha sido alérgica a eso, sale por poco y se matan. Es porque esa como costumbre, que o sería tal vez tradición ecuatoriana de coger y decir, es que a esta le funcionó, pásame la receta, yo voy a comprar la misma, y bueno, si como algún rato me funcionó, también le va a funcionar a mi hermana, y mi hermana es alérgica, le maté. Claro. Por poco. Entonces sí, eso es muy común aquí y en todas las provincias del Ecuador. Si ustedes van a la farmacia y le dicen, ¿sabe qué? Tengo esto, el farmacéutico es licenciada, médico y farmacéutico a la vez, y les van a dar la medicación. Y muy pocos son los que dicen, verá, tiene que hacerse ver con el médico, ¿sí? O sea, le vendo la medicación, pero sería bueno que le evalúe. Muy pocos. ¿Qué es lo que pueden hacer? Porque ¿cuál es la orden que ellos tienen como, yo qué sé, trabajador de alguna farmacia? Es que, cuidado, tienes que vender igual la medicación, ¿no? O sea, sí, tienes que, o sea, tu obligación es vender. Tu obligación es el negocio. Exactamente, y así se manejan las farmacias, porque de eso viven. Entonces, como que ellos tampoco es que tienen con esa conciencia moral de decir, no, ¿sabe qué? Yo creo que voy un poquito más allá, porque me interesa la persona, ¿no? Ella es como que vendes, el dinero es lo que me importa. En mi universidad, a 2 cuadras de donde yo vivía, existía un caso excepcional. Existían 3 estudiantes de medicina que estaban a punto de graduarse, hicieron una inversión y se pusieron una farmacia. Entonces todos los de allí de la poli de Riobamba siempre íbamos donde los manes, porque ellos te daban un rato. Tú sabías que son médicos, loco, porque con una simple gripe ellos te revisaban la temperatura, te hacían, a ver, abra la lengua, te revisaban full cosas, y de ahí te diagnosticaban y te medicaban. Y eran efectivos, loco, porque sabían a lo que están metiendo. No sé, yo pienso que deben de existir 2 soluciones para arreglar este punto. Una, o bien se arregla las políticas que no se venda la medicación bajo receta, o la otra, que cada farmacia tenga un profesional que pueda medicar en realidad a los pacientes. O cambiar la cultura, educarnos más. Sí, es que Pero creo que Claro, es más difícil. es un cambio total, o sea, eso debería ser un cambio de generación en generación en generación. Entonces, yo creo que una de las mejores opciones es que cada farmacia no tenga su certificación para poder atender si no tiene médico. Lamentablemente es así. Ahora,
Algunos sí son farmacéuticos, pero hay otros que no son farmacéuticos. Que O solo sea, ni contratan siquiera... para atender la farmacia. Exactamente, o sea, y es verdad, el dueño puede ser farmacéutico porque tienen que tener el título para que les den la certificación, pero no todos. Claro. Entonces ahí uno puede, yo que sea, bueno, medio acabó el bachillerato, bueno, como a él le puedo pagar menos, ya, contratado. Como que el único objetivo es que me venda las cosas. todo Póngase el bien. mandil y ya. Entonces yo creo que una muy buena iniciativa es que sí, el médico haga lo que están haciendo, por ejemplo, estas 3 personas, que me parece muy bueno, porque al menos si es que hay un signo de alarma, van a decir, no, ¿sabe qué, señora? Esto ya merita un poquito más, ¿sabe qué? Vaya al hospital. Pero muy pocos, muy pocos. Sí, y hay pocas farmacias en el país que en realidad toman exámenes para a los trabajadores de ingreso. O sea, hay poquísimas. Hay en las otras, ya ven, a ver cuánto deseas ganar. Si ganas poco, como que ya da el ingreso. Pero hay pocas en las que de verdad, y deberían todas tomar una prueba de ingreso a los que desean trabajar ahí. Y en este tema mismo de las farmacias, ¿no crees que si al incluir este servicio que ahí mismo les diagnostican, estarían quitando trabajo a los médicos, a los consultorios privados, a los consultorios normales? Sí, pero ¿cuál es el problema? Y eso sí pasa en el lugar donde yo trabajo, es que ellos ven su bienestar. Entonces yo sé que a mi farmacia van a venir si yo soy médico y yo les trato y no les cobra consulta. Ahora el problema es que porque si ellos saben que tú eres médico. Ajá. O sea, es un plus, o sea... Claro, pero y a las otras personas que son médicos y no pueden comprarse su farmacia, les están quitando Sí, el valor de la un poco consulta. de espacio sí, pero la verdad es que la frecuencia de que haya eso, un poquito. La verdad es la mayoría solo son farmacéuticos y ni siquiera son farmacéuticos, son personas particulares que entraron al trabajo y tienen que trabajar y a lo que se dedican es a recetar. Y la verdad es que hay personas que es como que ya le cogen el tino, del dolor de estómago esto, pero nunca jamás en la vida tuvieron ni siquiera el conocimiento básico de que es un principio activo, que es un medicamento, que es un antibiótico, o sea, todo. Pero como ya están en el medio, como que empíricamente lo saben hacer. Y no sabes si... Me parece que sí está regulado un poco esto de las medicinas. ¿Qué sanción tiene una farmacia que venda medicina sin receta? Lamentablemente aquí... No tiene sanción. O sea, actualmente no sé, una yo sanción ignoro fuerte, las leyes, ajá. ignoro totalmente. Te hablo por mí, no sé si María José, pero de que puede existir cualquier tipo de ley, pero de que se le haga cumplir en este país, no se le hace cumplir eso, sí tengo certeza. El principal problema no solo en la medicina, O sino sea, en todo. No, exactamente, en todo. Pero ahorita que estamos tocando Claro. este tema, en esto no se cumple. En otros países es penado esto, loco. Sí, Claro. ¿y qué ha pasado en otros países? Es que el farmacéutico ya identifica que el paciente está como que mintiendo. Entonces sabe que lo que hace es notificar, y si sabe que a una entidad especial, yo creo que este paciente está como que falsificando la receta. Por favor, hay que llevar un control, hay que hacer una investigación. Aquí el único medicamento que no se vende como que fuera un paracetamol es el misoprostol, porque saben que el aborto está penado. Sin embargo, muchas personas que se encargan de vender esa medicación que traen de contrabando, saben, no son médicos, pero saben perfectamente cómo es la dosis, cómo tienen que ponerse. No quiere que le cache el médico, no quieren que le cache en la clínica, sabe que las dosis todo es oral, ¿sí? Entonces es prácticamente esto ya es costumbre. Acá no. Por eso le digo, podemos ir a cualquier farmacia, podemos comprar cualquier medicación y no es que le van a decir, no, tal vez verá, cuidado, que tal, no, nada, ni siquiera le dicen los efectos adversos. Es como que, ¿cuánto es? Pague. Tú tocaste este tema de misoprostol. Misoprostol. Este es un medicamento... Antibiótico. Ajá. Abortivo. Abortivo. El misoprostol, sí, abortivo, Ajá, totalmente. abortivo. Últimamente creo que se regularon las leyes para que ya exista aborto legal, pero en casos de violación. Y malformaciones, me parece, ¿no? Sí, o ¿Es sea... en malformaciones o en...? No, ahorita en violaciones, ya estaba... En violaciones, ¿verdad? En violaciones. Ya estaba prevista en malformaciones. Ajá. Ya estaba previsto, dicen, en nuestro- malformaciones estaba ya previsto y se está procesando en el caso de violaciones. Exactamente. Tu punto de vista como doctora, ¿qué piensas de esto, del aborto? ¿Debería de ser algo legal? ¿Opinión de cada persona? Yo opino, o sea, que cada mujer Ujú. tiene que tener su derecho a decidir, y no solo la mujer, también el hombre. Sí, es más o menos algún tema parecido como que yo soy mujer y yo quiero tener el hijo, pero es mi esposo y él no quiere tener el hijo.
¿sí? Entonces es como que una pugna de que yo te quiero, él no quiere, o puede que yo sí quiera y él no quiera, o al revés. Entonces sí, yo creo que mucho depende de la persona, y más que todo un gran porcentaje de la mujer. Porque Sí, a la larga la que toma la decisión es la mujer, porque tú como hombre no puedes querer, pero ella te puede decir, men, ¿sabes qué? O sea, yo me hago cargo, yo me hago cargo de mi hijo y... Ahora, ¿cuál es el problema? Es que dicen, no, yo no aborto, pero igual, como yo quiero tener hijo, tú igual me tienes que pagar. Sí, entonces yo creo que ahí va mucho lo que es la responsabilidad de cada uno. Digo, bueno, él no quiere tener, yo no quiero abortar. Entonces como que, bueno, yo si es que yo tomo la decisión, yo sé que estoy tomando decisión bajo mi criterio y yo voy a hacerme cargo yo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hacen? La realidad es diferente. Yo quiero tener y punto y él me paga. ¿Sí? Ajá, él me tiene que pagar. Pero, y vámonos al caso inverso. El hombre Feli quiere tener... deja embarazado a su chica. Embarazada a su chica. Y Feli quiere tener el hijo. Y la quiere mujer no tener la quiere. parejita. Y la quiere man no tener la quiere. parejita. Y ella no quiere. A la larga no van a tener el hijo porque ella, aunque sea escapándose, se va a ir y va a hacer este tipo de prácticas, loco. Exactamente. Claro. Entonces ahí lamentablemente sí depende de la mujer. Sí, porque aunque el Feli quiera, la mujer es la que decide. Claro. Y si es que ella no quiere tener el hijo, tal vez no le hagan el aborto porque no es legal, pero sí va a buscar un lugar y va a haber algún lugar en donde sí le van a hacer. Aunque sea clandestino, y lo van a hacer. ¿Sí? Aunque sea mintiendo que ha sido un accidente, que es sangrado, lo van a hacer. Sí, entonces lamentablemente estamos en esa pugna de que, a ver, quién decide, quién no decide, si es que tiene que pagar, no tiene que pagar. Entonces yo creo que depende mucho de la mujer. Ajá. Y tú mencionabas algo que es decisión de cada persona, de cada mujer. Por mi parte, yo también comparto este punto de vista, la verdad. Pero desde tu punto de vista técnico, quisiera que me digas hasta qué tiempo del embarazo se considera, o sea, prudente poder realizar este tipo de prácticas. Depende mucho del tiempo gestacional, que sería lo que se va a llevar. Por lo general se espera que sea menos de los 2 meses, pero lamentablemente aquí en el Ecuador el aborto lo hacen indiscriminadamente. O sea, a veces muchos ni siquiera importa la edad gestacional, simplemente el deseo de que quiera abortar y ya está. ¿Sí? Entonces, sí, el objetivo es que ellos acudan de un médico y les diga, ¿sabe qué? El objetivo de que se legalice es que sepan que, bueno, se lleva tal tiempo gestacional. Se pueda normar este tipo de cosas que estamos ahorita. Claro, trayendo porque colación. ahora es muy clandestino, me parece, ¿no? Clandestino y a la edad que quieran. El O sea, no aborto importa. siempre va a existir, loco. Claro. Pero lo que hay que hacer Regularizar. Es que tratar de que la gente que está muriendo de la forma clandestina, evitar que se muera. Porque al final, como tú dices, no porque alguien me diga, no abortes, y me diga, no, es que verán, si es que abortas te vas a ir a la cárcel, yo voy a dejar de abortar. No lo haría. Si yo estoy determinada por mujer, lo haría. Sea de la vía correcta o sea de la vía ilegal, no importa, porque aquí en el Ecuador hay un mercado negro en donde la medicación simplemente puede comprarse. ¿Sí? Y te mandan hasta con el esquema cómo ponerte, entonces no hay forma. Lo que pasa es que ya van al hospital cuando ya obviamente ya están en su proceso. ¿Tú crees que aumentaría, si se llegara a dar este caso de la legalización de estas prácticas, aumentaría los casos de aborto en el país? ¿O esto solo va a servir para ayudar que no siga muriendo la gente y que este tipo de cosas no pasen? Yo creo que aumentar tal vez un poco sí, pero lo que va en verdad a reflejarse es la realidad del número de aborto que vivimos. Claro, ¿sí? o sea, tal vez no aumentar, sino que ya van a ser públicos. Ajá, van a estar contabilizados, es decir, sí, en este caso hay cuántos abortos hay, porque los otros, es que hay, de haber hay, pero no son públicos. Claro, todos. Entonces lo que van a hacer es la información va a ser de manejo para el gobierno. Sí, eso es lo único que va a cambiar. Porque de ahí, como les dije, no porque alguien me diga, no, es que sabes que te vas a ir a la cárcel, lo van a dejar de hacer. No, y no han dejado de hacer. Muchas niñas lo han hecho. Muchas, o los papás les han buscado la clínica, el profesional que les haga el aborto. Feli, ¿quieres tocar algo desde este punto de vista? ¿O No, yo ya lo único, quiero pasar a otro? tu aporte técnico sobre este tipo de consultorios o clínicas clandestinas que hacen estos procedimientos y el riesgo que implica, o sea, el riesgo a una chica que se puede llevar. Es mucho. De hecho, en el lugar donde trabajo, prácticamente sí hay un obstetra que se hace pasar por médico y tiene una farmacia, ¿sí? Entonces, sí, él les hace los abortos. Sabemos, es que hemos ido donde tal y él nos prometió los abortos. El problema es que no saben que si la chica
simplemente por ser un aborto, yo que sé, tiene unos 15 años, se hace y puede quedar estéril por mal manejo. Entonces yo creo que es como que en ese momento solo piensan en solucionar el problema. Es que no, tiene 15 años, ¿cómo se va a quedar embarazada? No, que aborte. Pero no se dan cuenta que tal vez la chica en ese momento tal vez no esté preparada para ser mamá, pero sí quería, en el futuro sí quiere. Claro. Y no, en el futuro ya nunca más va a poder. Sí, y también, bueno, ya avanzamos en este tema. Cuéntame un poquito regresemos otra vez a la etapa universitaria. Tu primer día de universidad, ¿es cierto eso que tenemos ese mito que los médicos desde el primer día ya se ponen el mandil y no se sacan ni cuando están en el bus, llegan a la casa y se ponen ahí la pinta como que estoy estudiando medicina, mira mi mandil? La verdad es que en mi universidad sí tenían ese como que hábito de decir, a ver, en prácticas el mandil, en clases sin mandil, o yo qué sé, van a dar una exposición formales y con mandil. Sí, nosotros teníamos la pauta, teníamos la orden, de aquí salen sin el mandil. Pero sí había uno que otro necio de que me voy con el mandil. El farandulero, exacto, ¿no? O sea, como dicen en la veña de señora hay de todo tipo. Sí había. Y la verdad, yo personalmente nunca, jamás en la vida, yo siempre cogía, doblaba el mandil en la mochila. Pero sí, es muy común verles, no solo de medicina, también de enfermería, que salen hasta con el uniforme, de odontología igual. Entonces yo creo que depende bastante de la persona, es como que... Claro. O sea, es el típico, ¿no? Que le hacen los memes, que está ahí en una fiesta y está así de blanco con mandil y como que, hola, ¿qué tal? Como que, hola, ¿sabes que yo estudio medicina y no tengo tiempo para fiestas? Y, sí. Y empieza ahí, ¿no? Y entonces yo creo que, imagínate, en ese tiempo tal vez ni siquiera se haya graduado, pero el título ya lo tiene acá. Entonces claro. No, yo creo que no. Antes hay de en que... todas las profesiones mismo eso, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero lamentablemente en medicina es como que la insignia es el mandil, ¿no? Claro. Pero yo creo que cualquier persona antes de ser médico o lo que sea, primero es persona, primero es ser humano. Entonces yo creo que eso es lo que vale más. No importa qué profesión yo tenga, yo tengo que hacerme valer primero cómo soy yo como persona, como hijo, como hermano, porque la verdad eso es lo que sirve. Pero la verdad es que aquí es muy común esto. O sea, que vayan y salgan, hasta incluso no solo con el mandil, salían en el momento que teníamos prácticas, hasta con los huesos. O sea, la verdad era como que... ¿Con los huesos? Pues, con los huesos, y era como... En serio, es algo como que tú no podrías creer, pero sí, los ves como que fueran algo muy común. Y es como que no, o sea, una cosa es la universidad, tener que ocupar allá, sí, obviamente en las prácticas. Y otra cosa es el mundo real, es como que no sirves, no vales más porque seas médico, no vales más porque seas ingeniero, no vale más porque seas psicólogo. Para mí es como que, la verdad, uno vale por como es como ser humano. Y eso creo que pasa en todas las profesiones, ¿no? O sea, tal vez a los médicos se les puede juzgar más fácil por el que se les reconoce con el mandil, ¿no? No, pero igual... yo me acuerdo que, por ejemplo, en mi carrera, igual a nosotros las exposiciones, las pruebas nos hacían venir con terno, así como que fuéramos bien vestidos. Y si no estabas bien vestido, no te dejaban entrar a dar la prueba. Y me acuerdo que igual a los de civil en la universidad se les veía con sus cascos. Exacto, pero, o sea, me parece un poco ridículo, o sea, este tema que tocaban. No el tema, sino lo que hace la gente. Los estudiantes de medicina, imagínate, no sé qué les costaba. O sea, salen en el bus, loco. Chuta, sácate el mandil, mijo. Por poco con el estetoscopio ahí, ¿no? Sí, o sea, ahí. en vez de auriculares. Es que, y unos dirán, no, es que hace frío aquí en Quito, o aquí en Ambato hace frío, en Riobamba hace frío. Como que, o sea, existen las chompas, sí sabías, ¿no? Un ponchito, cualquier cosa. Es como que uno como ingeniero, o sea, te salga con el casco, loco. O sea, está mal, como... Claro. No. O sea, a mí sí, o sea, como que repelo esas cosas, loco. Exacto, O yo sea, también estoy totalmente en desacuerdo porque yo no veo ni siquiera la razón, porque lo que nosotros nos enseñan en la universidad, y de hecho es una de las primeras materias que nos dan, es como que no, el mandil es un medio de infección, o sea, obviamente tiene todo lo que ella exacto, o sea, entonces claro. no es como que yo voy y estoy comiendo con el mandil, o yo voy y almuerzo. De hecho, está en el centro de salud, nosotros nos dicen, a ver, el mandil ahí, con su Sí, uniforme o sea, aparte. ajá. Pero no, ellos, la verdad es como que creo que están tan emocionados que no toman en cuenta eso. O sea, desde un punto de vista técnico, quiero que tú, María José, nos digas, o sea, ¿para qué se usa el mandil? ¿Para qué? O sea, yo sé, ¿para qué se usa el mandil? A nosotros... En un rato de una práctica, de un laboratorio, ¿para qué? O sea, es
quizás, no sé, quiero que tú me complementes, pero yo me imagino que es porque con la ropa que estás puesta trae impurezas y eso es como que un aditamento a tu ropa para que, o sea, no puedas ahí tener contacto con impurezas de contagiar y que salgas, si es que en el laboratorio tuviste algún tipo, no sé, de transmisión con un químico, con un, no sé, con un paciente, con lo que sea, o sea, te sacas, le dejas ahí tu infección, te lavas bien las manos, te desinfectas y sales. No sé si tú quieras Exactamente, es lo mismo. O sea, por ejemplo, nosotros utilizábamos mandil porque teníamos contacto con cadáveres. Entonces, imagínate, tienes contacto con personas muertas. Entonces, lo que haces es como que, bueno, ya tuve la práctica, me puse los guantes, lo que tengo que hacer es sacarme porque eso me protege a mí. A pesar de que cuando nosotros éramos estudiantes no teníamos scrubs, que es el uniforme que va por debajo del mandil. Lo único que tenías es mandil, ¿no? Entonces usabas el mandil como protección. Entonces obviamente tienes que tener en cuenta, imagínate cuántas bacterias tienes. Lo que haces es como que me saco, guardo, sé que tengo que ir a la vale, me lavo las manos y es para que las bacterias que yo manejo no sean transmitidas a otras. Ahora, si voy así en el bus, imagínate, son cosas, había muertos con formol de años y aún así lo uso. Sí, entonces yo creo que depende de la conciencia de cada uno, porque yo digo, bueno, si voy a mi casa, y en mi casa tengo a mi abuelita, tengo a mis sobrinos, tengo yo que sea mi hermana, no voy a ir con todo contaminada, llegaré primero a bañarme. Claro, llegan a la casa y se quitan ya, pero en el bus sí están ahí con el mandil. Faranduleando. Exactamente. No, al menos yo siempre he estado en contra de eso. Sí, al menos personalmente yo he estado en desacuerdo y al menos yo nunca he hecho eso. Y tú mencionabas, no sé, traías a colación algo muy interesante en los estudiantes de medicina que deben de tratar con cadáveres. No sé, quiero que me desarrolles un poquito este tema, o sea, me parece muy curioso. Quizás tuviste alguna experiencia paranormal, te daba miedo exacto, al comienzo, o sea, como estudiante, o sea, te daba miedo a ti o a tus compañeros, no sé. Verás, esto del trato con cadáveres, lamentablemente, actualmente ya no se hace. Sí, solo tuvimos, no sé si decir el placer de hacerlo los estudiantes que ya nos graduamos hace años, o sea que entramos a primer semestre muchos años antes. Ahora actualmente lo que se hace es todo digital. Ya no tienen contacto con ningún tipo, pero ya no ahora está autorizado. por este bicho que existe. No, antes, mucho antes de eso. No, de hecho, dejaron... justo cuando yo estaba ingresando como que a segundo semestre, ya la última promoción que utilizó cadáveres en sí fue 2 promociones más después de mí y ya nunca más se volvieron a utilizar. Dale, sí. Entonces ahora lo que yo sé es que todas las universidades tienen como que como le dicen, Anatomach, en donde ellos utilizan... Es un software. Exactamente, como que el cuerpo humano, pero digital, y se aprenden así. Pero en mi caso, yo tuve mucha suerte, yo tuve una paciente en la que ella en verdad quería donar su cuerpo a la ciencia. Entonces ella hizo todos los papeles legales, entonces se acercó al el director de carrera y le dijo, ¿sabe qué? Yo cuando me muera quiero donar mi cuerpo a la ciencia. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Y obviamente le orientaron. Nosotros pensamos que esta paciente se iba a morir, yo qué sé, si era una paciente joven, no más de 56 años. Entonces dijimos, bueno, obviamente el cuerpo vendrá, yo qué sé, en unos 20 años o algo, o medio promedio. No, se suicidó. Entonces prácticamente ya tenía todo fríamente calculado. Entonces sabía cuándo se iba a suicidar, porque cuando ella se suicidó tenía hasta las uñas pintadas, o sea, tenía todo arreglado cuándo se iba a suicidar, cuando ella se suicide, el cuerpo legalmente pertenecía a mi facultad, todo. Entonces nosotros justo vivimos en ese punto en el que, bueno, tenemos un cuerpo que nos pertenece. Entonces mi paralelo sí tuvo la experiencia de tener... Pero gracias, o sea, fue de... Por ella. Ajá. Entonces, como si nos estás viendo en el más allá, saludos. Obviamente. Entonces, lo que hizo mi profesor, dijo, bueno, tengo un cuerpo, hay que aprovecharlo con los estudiantes. Entonces, de todos los estudiantes que nosotros teníamos, tenían unos cuerpos con formol, obviamente ya parecían caucho. Nosotros teníamos uno como que recién se había muerto. Fresquito. Y era un cuerpo sano, porque ella no se murió por ninguna enfermedad, porque hombre, muchos se mueren por cáncer, alguna cosa. Tenía un problema psiquiátrico, seguramente. Probablemente la depresión le llevó. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos un cuerpo, era un cuerpo humano precioso. O sea, era como que nosotros ahí aprovechamos lo mejor. Porque era como que, es como cuando tú entras a una cirugía, ves tal cual.
No había, en cambio que los cuerpos que son con formol no puede hacer eso, ya están hecho palo, ya están hecho caucho, ya no se ve nada, todo es café, huele feo. ¿Y qué tal, qué tal tu primer día? O sea, llegar a estos anfiteatros, no sé, y ahí los olores, o sea... Yo creo que la primera experiencia no puedes ir a... Todos pasan súper bien. No, es como que una experiencia nueva. Y obviamente tengo que recalcar que no solo tienes experiencia con un muerto. Hay otras cosas, por ejemplo, nos decían practicar con ojos de vaca, con corazones de chancho, con fetos muertos. Entonces creo que ya es como que vas como que de a pasito, de a pasito, de a pasito. Pero... obviamente ver un cuerpo muerto es como que chuta, si te llega el como que impacto, sí. el impacto, pero luego yo creo que ya es algo como que lo tomas normal. Y yo sé, y eso hay que entender, porque obviamente tú ya estás acostumbrado a verte, sí, desde el segundo semestre ya estás acostumbrado a ver a los muertos. Cuando llegas al hospital es como que, bueno, ya, para esto me criaron. O sea, esto es mi vida, yo hice esto. Entonces, probablemente eso es lo que nos acostumbran a prácticamente estar preparados para eso. La verdad es que cuando a mí me pasó, sí, al inicio era como que me daba un pesar de que, ay, ¿por qué se moriría? O alguna cosa. Pero luego ya tanto, pues, y sí es verdad, tantas prácticas y prácticas, porque en el primer semestre te dan anatomía y son 3 materias y vives en eso. Entonces es como que luego ya dices, bueno, ya en la esquina te sientes a comer, es como que ya fue. Entonces como que lo interiorizas, se hace como que se normaliza, algo como que fuera algo tan normal, y ya, lo pasa. Pero es un proceso, ¿sí? No es que uno llegue y dice, yo nací para esto, yo nací para ver muertos. Está pero bien, todo normal. Si hay gente que al primer día como que, o sea, se van de coles o alguien o se desmayan. Sí, yo tenía compañeros que también estaban en mi carrera y obviamente ahorita ya se estarán graduando de médicos que tienen miedo a la sangre. Sí, graduados de médicos. Exactamente. Entonces yo creo que depende de cada uno. Sí, o sea, yo la medicina le veo una carrera súper interesante, pero o sea, desde el punto de vista social, de lo que aportan, imagínate yo tener a mi madre enferma y yo poder ser el que le cura, o sea, desde ese punto de vista romántico me encanta la medicina, pero ya, o sea, ir a aprender en un anfiteatro, o estar en la a mí la misma sangre, o sea, a mí, o sea, a mí no me gusta lo que, o sea, yo... Y no solo la sangre, ¿no? La sangre creo que es lo más fácil, lo más manejable, exactamente. Yo ni eso puedo manejarlo. Exactamente, entonces, como tú dices, sí, es verdad, es muy bonita esa parte humana en la que dices, sí, y de hecho esto romántica. Es lo que yo he hecho en este año de rural, es como que estar pendiente de la familia, pendiente de, a ver, a mi hermana, vamos a ver esto, o sea, ver las alternativas, pero en la realidad de un médico es que tiene que estar preparado para oler lo peor que ha olido en su vida, hasta tener que hacer cosas que tal vez ni a uno se lo hace. Es como que tener que hacer un tacto, es como que algo medio... Entonces tiene que estar preparado para hacer cosas tan delicadas, como cosas tan como que una preparación psicológica fuerte, y lo tiene que hacer. Porque el paciente no va a decir, ay, sí, Doc, ¿usted está preparado para hacer esto? ¿Quiere hacerlo? No, es que tienes que hacerlo. Ese es tu trabajo. Entonces sí, yo creo que también es bastante, o sea, todo ese proceso que se pasa de estar en experiencia de con otra cosa, si al inicio es como que, obviamente uno sale del colegio y es como que, huevito, no sabe nada de la vida real, no sabe nada, pero luego dice, no, pues, esta es la realidad. Sí, si yo no puedo aguantar un ojo de vaca ahí medio sacado, ¿cómo voy a aguantar un parto? No es eso lo mío. Exacto, ahí yo creo que ahí es el punto en el que dicen, no, se abren de la carrera y dicen, no, esto no es lo mío, mejor me abro. Bueno, está bien, porque tal vez ese es el proceso que ellos necesitaban pasar y decir, no puedo, no necesito, esto no es mi carrera, necesito otra. Pero hay otros pacientes que dicen, no, ¿sabes qué? Sí, yo puedo, sí, esto es mío. Por ejemplo, a mí jamás en la vida ha habido nada en que diga, ay, no, qué asco, no, véngase, lo que tenga que venir, venga, como venga, lo que sea. Entonces, yo creo que también depende bastante de cuánto uno está preparado para la vida. O sea, es decir, yo quiero esto, no me importa cuánto sangre, no me importa lo que huela, no importa si es que ya no me vomito, bueno, yo quiero esto. ¿Sí? Hay experiencias así tan bonitas como tal vez recibir nuestro primer parto, nuestro primer bebé, como experiencias bien fuertes, como decir, ay, tengo que... Mi primer muerto. Exactamente. Yo creo que eso es algo importante, porque uno como estudiante de medicina y como médico nunca se va a olvidar su primer parto ni su primer muerto. Jamás. Exacto. Uno, por ejemplo, en mi experiencia, cuando tuve mi primer parto con era interna, la verdad era el primer hijo de la familia que yo atendí. El papá lloró. Yo me sentaba al lado y decía,
qué hermoso, porque el papá era un muy buen papá y se sentó al lado de la mamá y le daba ánimos de que obviamente en el parto todo súper bien. Entonces me da ganas como hasta de llorar, me daba tanta como que ternura ver eso. Obviamente el otro lado de la moneda es como que cualquier rato en el hospital te digan, ¿sabe qué? Se murió. Entonces aún aunque nunca se olvida de esos momentos, pero creo que como en la siguiente vez que te pase lo mismo, por ejemplo, se muere, es como que bueno, es parte de la vida. Lo que no pasa con el resto de personas, como que dicen que ¿por qué son tan inhumanos? No, es que uno dice ya, en serio, esto es algo natural, es un proceso y tú tienes que obviamente adaptarte. Entonces imagínate que tú, siendo médico, tengas que ver muertos y todos los días te pongas a llorar porque se le murió uno. Claro. ¿Qué tipo de médico? Entonces, lamentablemente uno tiene que hacer como que fuerte el corazón y decir, sí, sabes que lamentablemente es mi trabajo, no es que sea inhumano, pero bueno, así es. Esto es parte de la vida. Claro. Bueno, Majito, vamos con otro tema así mismo controversial. ¿Cómo te fue a ti en la etapa de COVID, justo en plena pandemia, y estar lidiando con esta enfermedad que al principio no se sabía nada y en primera línea, y saber que tú también tienes familia, casa, y puedes llevar un virus que no se desconocía nada a nivel mundial a tus seres queridos? No voy a mentir, todo este proceso no puedo decir que haya sido difícil para mí. Yo creo que fue difícil para todos los médicos. Saber que es un virus en el que prácticamente no se tiene mucha información, sí, que está matando a la gente, es algo complicado, porque lamentablemente los que primero tienen contacto son los médicos. El paciente se puede contagiar, pero el que tiene grapotestasis pareciera que es COVID es el médico. Y lamentablemente se olvida la mascarilla. Entonces, es ese miedo de que sí, lamentablemente tengo que ver, y eso me pasó a mí. La única persona que veía respiratorios, porque en el lugar donde trabajo nos obligaban a tener 8 horas seguidas solo viendo respiratorios, y tienes que tomar en cuenta que en esos respiratorios muchos fueran COVID y COVID positivos confirmados. Es tener esa sensación de que ojalá no me contagie nunca y no lleve la infección a mi casa. Entonces sí, fue un impacto muy fuerte, pero yo creo que el beneficio, o mejor dicho, lo importante del médico es actualizarse. Porque así mismo, como no se sabía nada al inicio, después fue una novedad, empezaron a salir muchos artículos de que el COVID es esto, los signos, los síntomas, el tiempo de incubación, el tratamiento. Entonces yo creo que los médicos que se mantienen actualizados son los mejores médicos, ¿sí? Claro. Porque hasta la actualidad puede haber médicos que siguen mandando ivermectina, ¿sí? Y no saben que no tiene ningún efecto. Entonces es como que, simplemente es como que, bueno, en el medio que estamos es como que el médico que más cosas manda es el mejor médico, ¿sí? Como a mí me mandaron 3 antibióticos, a pesar de que saben que es un virus, es el mejor médico. Como obviamente yo sé que... Como yo sé, obviamente, que como el que manda medicina es buen médico. Entonces hay que cambiar ese tipo de conocimiento, porque no estamos haciendo bien eso. Entonces yo creo que el COVID fue una patología de actualización, de saber que sí, tal vez al inicio tratamos así, porque nadie sabía y nadie es culpable, pero si ya hay un artículo que está avalizado y tiene muy buena evidencia científica, hay que decirlo, no, hay que cambiar la pauta. ¿Sí? El COVID no se trata así, el COVID se divide de tal forma, hay que quitar este tipo de tratamientos, hay que implementar esto. Entonces yo creo que sí, esto fue, creo que para todos los médicos, en mi caso, como yo ingresaba como rural, todos tenemos miedo. Sí, Claro. porque había médicos que tenían, no, es que se me contagian mis papitos. O sea, sí, uno obviamente entiende eso, porque uno nunca quisiera ser la fuente de infección del papá, sí, y peor si el papá llega a complicarse o a morir. Pero uno dice, bueno, ¿para qué estudió? Lamentablemente, este momento es el mío, yo soy médico. No hay ninguno, no puedo decir, es que yo tengo miedo que haga ese trabajo un abogado. No se puede. ¿Para qué estudiaste? Lamentablemente, Claro. ese es tu trabajo. Nadie te preparó para una pandemia. Ningún país estaba preparado para la pandemia, pero nos toca. Importante lo que tú mencionas del estrés. ¿Qué opinas tú de estos 2 médicos que se suicidaron precisamente en Quito por este tema del COVID? Sí, lo que pasa es que al médico lo ven como que obviamente él puede todo, lo hace todo, pero una parte bien importante que no solo al médico, sino al estudiante de medicina, que se les olvida a todos,
porque son muy pocas las personas que tienen en cuenta, es el ámbito de salud mental. Y tal vez no sea un tema que solo sea para el estudiante de medicina. Yo creo que en todas las carreras este aspecto ha sido bien olvidado. Y así no tengan carrera, la salud mental a todas las personas Es exactamente. Entonces, si tú tienes una muy buena salud mental, olvídate que vas a tener problemas. Obviamente es como que tú sabes cómo poder, la inteligencia emocional que tengas está bien cimentada y tú vas a poder seguir. Pero nadie te pregunta, ¿te sientes bien? Si necesitas ayuda, ¿sí? Muy pocos son los que dicen, no, ¿sabes qué? Necesito un psicólogo. Y hay que tomarlo en cuenta. Incluso en la vida personal, ¿quién es valiente para decir, mami, ¿sabes qué? Creo que en verdad me estoy sintiendo muy mal, necesito un psicólogo? Casi nadie. Claro. Entonces los psicólogos, que deberían ser los que mayor protagonismo tengan, no están teniendo, porque ellos no quieran, porque cualquier psicólogo puede trabajar y hay muchos psicólogos, es porque la persona siente que la salud es solo física, solo física, literal, pero no se dan cuenta que hay una parte muy importante que es la salud mental y ahí entran ellos. Y no aceptamos, como seres humanos no aceptamos que necesitamos ayuda, y esto no solo es para eso, no aceptamos que tenemos errores, no aceptamos que tenemos que hacer retroalimentación, que tenemos que cambiar, que hay que hacer modificaciones, que hay que crecer como seres humanos, no aceptamos. Simplemente, ay, bueno, estoy triste y esto me sigo acarreando y me traigo mis problemas, y eso conlleva al suicidio. Y Claro. María José, en lo que estás diciendo que no aceptamos y no aceptamos, yo quisiera que tú como profesional les des una recomendación a los estudiantes de medicina, ya que están trayendo a colación esto de la pandemia, de un estudiante de medicina, o sea, es estudiante, tiene conocimiento en el campo médico, pero no es alguien que, o sea, ejemplo, se enfermó la tía de COVID, no es alguien que ya le puede curar, no es alguien que, o sea, yo te hablo porque yo tuve un caso de un amigo que su novia estaba haciendo, creo, el internado de medicina. Y yo me imagino que en el internado recién son tus primeros pasos. Ni pasos, loco, estás gateando para querer alcanzar. Todavía creo que con el internado todavía ni te gradúas de médico. No. Entonces, tú ya como interno, querer, o sea, curarle a tu tío por más amor que tengas, o sea, pana, tú sabes. Pero como sabes, o sea, recomienda a alguien que aparte que sepa, tenga la experiencia. Yo sé que es un virus nuevo y todo, pero ya hay gente que esto lleva casi 2 años, que ya ha tenido su lapsus, o sea, sus experiencias, ha tenido pacientes curados, tendrán sus muertos, pero ya tiene más experiencia que tú, que recién ahorita estás en medio internado. Ya, sí, lo que tú acabas de mencionar no solo pasa en el COVID, ¿sí? Claro. Esto es también eso, así como lo de las farmacias, es otro problema público. Los médicos lo que queremos es acaparar a mis pacientes. Yo quiero acaparar a mis pacientes, es que yo soy la única que sé. Entonces yo creo que, y esto sí es algo que es muy puntual, hay que ser bastante valiente y hay que ser bastante profesional para aceptar los límites de uno. Exacto. Ya. Si yo soy Aceptar los médico límites. general, soy médico general, pero yo mi nivel de conocimiento, o nivel de experiencia, o nivel de información que yo manejo, nunca jamás se va a poder comparar con un médico, y es lo que siempre les digo a mis pacientes. El médico, es verdad, estudia sus 12 semestres o hace 1 año de rural, pero yo no puedo comparar todo este tiempo con un médico especialista que estudió solo 4 años para ver simplemente corazón o simplemente pulmones. Entonces yo siempre lo que recomiendo, le digo, a ver, usted tiene una patología, perfecto, venga. Usted quiere hacerse los controles, con mucho gusto, no importa, venga para acá. Pero, ¿cuál es su responsabilidad como paciente? Es visitar una vez, por lo menos una vez al año, al jefe de su patología. Si, por ejemplo, la paciente tiene hipotiroidismo, digo, yo soy médico general, yo le puedo ayudar haciendo los controles, yo le puedo hacer los exámenes, yo le puedo dar la medicación, yo le puedo ver lo que es nutrición, yo le puedo ver absolutamente todo eso, pero mi nivel de conocimiento nunca se va a comparar con un médico que estudió solo 4 años para ver hipotiroidismo. ¿Sí? Entonces yo creo que eso nos falta a muchos, es de esa pequeña, no sé si decir humildad o tal vez conciencia de decir, sabe que yo, sí, está bien, soy médico general, sí puedo tratar COVID, pero
lo que yo siempre he recomendado, y es lo que a mí me pasó por experiencia. Es verdad, yo le traté, yo le verifiqué, yo le vi a mi abuelita, pero ¿qué? Le dije, no, mami, no es por nada, pero aquí el especialista que estudió 4 años para ver solo pulmones es el neumólogo. Lo siento mucho, por mucho, muy médico familiar que sea, por muy médico general que sea, lamentablemente aquí el especialista, zapatero a su zapato, el neumólogo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, lo que uno hace es decir, ¿sabe qué, señora? Hay que hacer esto, hay diferentes tipos de COVID, usted tiene que tiene que tomar en cuenta cuáles son los signos de alarma. Recuerde, se hacía el aislamiento, mire, no necesite tratamiento hasta tal punto de COVID. Lamentablemente, hay muchos pacientes que no entienden eso, y lo que ellos creen es que, bueno, el que me da más antibióticos es el mejor, entonces ahí es la falla, ¿sí? Porque especialmente en el COVID, mucho depende del paciente. Entonces, si nosotros como médicos no detectamos que mi paciente, en vez de mejorar o en vez de tener un seguimiento con un paciente leve o a moderado, se está complicando, fallamos. Decir, no, ese es el momento, no está siguiendo bien. Neumólogo, internación, o sea, ese es el punto. El médico no solo está como para tratar o decir, sino como para identificar esos momentos en los que necesita un médico más. Sí. Una ayuda más o simplemente otro tipo de desenlace para el paciente. Y después ya de lo que tú cuentas, de acercarse al neumólogo, porque es necesario. En un comienzo, en esta pandemia, a lo que más afectaba este virus era a los pulmones. Pero posteriormente se vio que afectaban a los músculos, que afectaba a un sinnúmero de cosas, o sea, al sistema nervioso. Y bueno, yo la verdad no me quiero adentrar a este punto y ya para así culminar este tema de la pandemia, quiero que un poquito, María José, me cuentes acerca de, o sea, hay muchas vacunas actualmente. Desde algún punto de vista técnico, ¿tú piensas que existe algún tipo de vacuna que sea la mejor? ¿O lo mejor, en primer lugar, es vacunarse, sea con cualquier tipo de vacuna? Y también ese mito que la gente, bueno, tal vez por la mucha desinformación que hay, que dice, no, que me van a poner un chip, que no te vacunes, que hay gente que está en esa onda de que no se vacune, y cuando vemos que a veces pasamos momentos durísimos que no había camas en UCIs, que y hay mucha gente también que dice, yo no me quiero vacunar, y yo hablo porque hay tías que nos dicen, yo no me quiero vacunar porque el vecino de acá se vacunó y se murió. No sé. La verdad es que en cuanto a las vacunas que nosotros tenemos aquí en el Ecuador, todas vacunas, el objetivo es disminuir la mortalidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es que si yo me contagio, exactamente, yo corro menos riesgo de morir, ¿ya? Todas, absolutamente todas, ¿sí? Sin importar si es Pfizer, si es Sinovac, no importa. Ese es el objetivo de la vacuna, y no solo de la vacuna del COVID, de todas las vacunas, ¿sí? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Es que sí, hay ese pensamiento de que, bien retrógrada, que dice que no, si es que yo me pongo Pfizer, es que esa sí me cubre. No, la diferencia entre la Pfizer y las demás es que, por ejemplo, si yo me pongo Pfizer ahora, tal vez yo genere anticuerpos mañana, y tú te pongas Sinovac ahora y tú generes anticuerpos en 3 días, 4 días. Esa es la única diferencia. Pero de aquí al futuro las dos hacen lo mismo. Pero sí hay un mito que dicen como que la Pfizer es la mejor, ¿no? Esa es la diferencia entre la Pfizer y las demás. Que ella genera un poquito más rápido anticuerpos. Sí es verdad. No hay que hacérselo ciego, sí es verdad. Pero, ¿cuál es el objetivo de la vacuna? Es disminuir la mortalidad. Entonces, lo que yo necesito es que evite que me muera. Ese es el problema del COVID, que está matando. Entonces, a la final, si te pongas así Sinovac, te pongas Pfizer, el punto o el endpoint es que no te mueras, sí, las dos cumplen su función. ¿Y las diferencias entre las vacunas que existen de una dosis con las de 2 dosis? Sí, ahora, sí sería muy bueno que el Ecuador disponga de una dosis. ¿Por qué? Porque, literal, simplemente te ponen una dosis, chao. Ahora no tenemos prácticamente los insumos económicos para poder adquirirlas, como hacen en Estados Unidos. Tú entras y
colocación. Ya, un En carnet. Estados Unidos te están dando incentivos para que te vacunes. Exactamente, Claro. pero nosotros no tenemos esa posibilidad. Hay que entender que nosotros todavía estamos bien atrasados y lo que nosotros hacemos es trabajar con lo que tenemos y lo que tenemos es Y vacunas. complementando lo que te decía, en mi caso, ¿no? Que te dije, existe un familiar que dice que no se quiere vacunar porque el vecino se murió vacunándose, después de vacunarse. O sea, puede pasar desde un punto de vista técnico. ¿Existe algún riesgo? No sé, quizás está con el virus contagiado y le vacunaron. O sea, existe una posibilidad o de tenía que de una verdad te alergia, mueras. quizás. Verá, el problema es que cuando nosotros nos vamos a vacunar, les preguntan si tienen alguna enfermedad previa, si tiene síntomas respiratorios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que muchas veces los pacientes pueden tener COVID y no sienten nada todavía. Ujú. Sí, entonces sí se puede morir, es verdad, pero el riesgo o el porcentaje que de por sí, si una persona se pone la vacuna, estando sana, es muy bajo, es demasiado bajo. La verdad es que la vacuna O sea, y mucha gente creo que miente, ¿no? O sea, miente al caso de que te hacen las preguntas previas, mientes. No sé, No. o quizás dices, no, tienes alergia, no, pues un tal día ya recibí la vacuna y al siguiente día, después de unos días te mueres. O quizás tienes la inocencia de que quizás y si tienes COVID y te preguntan, ¿usted tiene COVID? No, pero si tienes y eres asintomático. Y Claro. la verdad es que ni siquiera podemos comparar al paciente porque como es asintomático, nunca supo. Sí, tal vez pueda saber cuando ya, y eso ha pasado, que hay pacientes que dicen, no, es que yo no, la verdad nunca tuve ningún síntoma, pero la mamá se le murió. Y le hacen prueba de anticuerpos y... Exactamente. Entonces sí, no le podremos culpar, pero las muertes por las vacunas han sido mínimas. O sea, no... Ninguna muerte puede sobrepasar el nivel de efectividad que hay, porque ahora, al menos en mi experiencia, de lo que antes teníamos un montón de pacientes, y no solo uno, porque puede haber respiratorios por muchas causas, pero muchos eran con tomografía y con exámenes confirmados que tenían COVID, ahora ha disminuido un montón por las vacunas. O sea, es demasiado. Sí, Sí, que probablemente gente- sí tenga un resfriado y sea COVID, sí, pero ya no se muere. Ujú. Sí, ya no llega a ese punto de que toda la familia está mal, la mamá está internada, que está en el seguro, que Así tiene que gente, oxígeno. vacúnese. Vacúnese. Y es lo que siempre les digo. No importa si se vacunó, tiene que igual mantener la mascarilla. Y es algo que deben entender todos. La vacuna no evita que se contagien. Lo que evita es que se mueran, ¿sí? Entonces, de todas maneras, siempre hay que mantener la mascarilla. O sea, eso es lo que dicen los pacientes y han venido con necesidad de que ya póngame la vacuna porque ya no quiero utilizar la mascarilla. No, lamentablemente no es así. María José, para ya seguir cerrando este tema de esta pandemia, que la verdad no como que me tensiona, a mí no me gusta hablar de esto, la verdad. Pero bueno, tenemos que hablar. ¿Tú qué piensas de alguien que ya se contagió de COVID? ¿Se debe de vacunar? La primera pregunta. La segunda, o sea, complementando la primera pregunta, ¿después de qué tiempo? Y la segunda pregunta, y yo tuve un familiar, un tío, que recibió la primera dosis de una vacuna de Sinovac. Lastimosamente, una semana antes de ya recibir la segunda dosis, se contagió de COVID. En este caso, ¿tú qué recomiendas? ¿Después de cuánto tiempo volver a adquirir la segunda dosis en caso de ser necesaria? O simplemente, como dijeron otros doctores, o sea, sabe que recibió la primera dosis, tiene suficientes anticuerpos con lo que se contagió y superó, gracias a Dios, el COVID. Adquirió más anticuerpos y no sé, unos doctores, yo consulté como con 4, unos dijeron después de 6 meses, otros sabe que debe de esperar 3, otros sabe que espérese más de un año a ver cómo pasa porque la verdad tiene demasiados anticuerpos, y otros que de plano dijeron, ¿sabe qué? No se vacune porque ya tiene tiene anticuerpos. anticuerpos. Ya, ¿cuál es el problema? Y es la incógnita que tú tienes, es la misma que yo tenía para mi abuelita, porque también pasó por COVID. Ahora, yo igual leí muchos artículos. Lo que ellos recomiendan, lo que se hace aquí en Ecuador, es que esperar por lo menos 3 meses o al menos 6 meses que le hayan dado COVID para poner la vacuna. Pero eso no tiene ningún objetivo muy real con respecto a que se ponga la vacuna. Lo que dicen los artículos es que se pone un tiempo, pero no porque ese es el tiempo en el que tiene que ponerse la vacuna,
sino porque para dar prioridad o espacio a la gente que nunca le ha dado y que nunca tuvo anticuerpos para ponerles la vacuna. Pero no quiere decir que ellos no se puedan vacunar. O sea, no, nadie se puede morir por una sobredosis de anticuerpos para el COVID. No, porque la vacuna no le está matando. La vacuna lo único que hace es generar la reacción, pero no la enfermedad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los pacientes que les han dado ya COVID, al menos en los artículos que yo leí, decía que no, ellos pueden tranquilamente ponerse la vacuna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay estudios que dicen que si es que ellos tuvieron la enfermedad, no tiene el mismo resultado o el mismo impacto en la mortalidad que los pacientes que tienen solo la vacuna. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, a pesar de que le haya COVID, la recomendación es que se coloque la vacuna. ¿Sí? No importa que no tienes que esperar 3 meses. Sí. No, prácticamente, dada de alta del COVID, está preparado para mantener la vacuna. Ahora, ¿cuál es el problema de tu tío? Es que la vacuna tiene un intervalo. ¿Sí? Entonces, lamentablemente a él sí, lamentablemente no le podremos poner la segunda dosis porque ya pasó el tiempo y demasiado tiempo, porque para que le haya dado COVID tenía que haber esperado por lo menos mínimo de 14 a 21 días para que le den de alta y él pueda reintegrarse. Lamentablemente en ese tiempo ya debe haber pasado su tiempo de segunda dosis. ¿Sí? Entonces sí, probablemente no sea recomendable porque le estamos poniendo a una paciente que ya tuvo primera dosis, ya tuvo COVID, sí, y hay otros pacientes que no tienen ni una. Hay pacientes hipertensos, hipotiroides con obesidad que tal vez no tengan ni una dosis. Sí, la verdad es como que priorizar en esos pacientes, sí, pero no quiere decir que no se pueda poner. Pero a los que les dio COVID y no han recibido ninguna dosis y tienen la oportunidad de vacunarse, tienen que ponerse. No hay ninguna contraindicación de que diga, es que a usted ya no lo vamos a poner. No, eso es un tema bastante delicado, pero yo creo que aquí también depende de bastante cuánto lee el médico. Existe bastante ignorancia. La verdad es que en la medicina pero en el propio Ministerio de Salud existe bastante ignorancia porque yo llamé, existe un número de call center. 171. Yo llamé, hablé, como aparte de estos 4 médicos que te digo que visité de forma presencial, hablé como con 3 médicos en forma virtual de llamada telefónica y ellos todos me dijeron distintas cosas. O sea, no existe una... Y por eso ahora mi pregunta. Eso es lo que yo decía de los médicos. Aquí todos es como que, bueno, en el Ministerio Elemental no se puede decir que no, porque ellos se apegan a una normativa. Si es que la normativa dice, no, el paciente tiene que recibir a partir de los 6 meses, no es porque ellos quieran, porque ellos les mandan la normativa. Pero lo que yo siempre les digo aquí, depende del médico cuánto lee, cuánto se actualiza. Si es que el COVID era una enfermedad nueva, tenía que haber leído. Entonces yo dije simplemente, a ver, si yo tengo la posibilidad de que mi abuelita le ponga COVID, la vacuna, no, lo único que quiero saber es que la vacuna no le voy a hacer mal. Bueno, me voy a donde lo que manda, en medicina lo que manda son los artículos científicos con buena evidencia. Bueno, me voy a leer esto. ¿Tiene evidencia tipo A? Muy bien, a ver qué dice. No, el paciente puede tener la vacuna, lo que se hace es, el tiempo que se está poniendo es porque quieren priorizar a otros pacientes. Sí, tienen toda la razón, hay pacientes que en verdad sí necesitarían, no les han dado, sí, es verdad. Pero, a que mi abuelita no se pueda poner, jamás. No hay artículo en que diga, no, es que un paciente que le dio COVID está contraindicado que se vacune, jamás. Y es por eso que Estados Unidos lo que hace es no importar si le dio o no le dio, entra vacuna, o ellos hacen el pestizaje, no, si le dio recién, no le pongamos, no, usted entra y ahí está, con la vacuna lista y el certificado listo para poner. Este tema del COVID es algo demasiado extenso que la verdad podríamos hacer un podcast entero hablando solo de esto y no terminaríamos, la verdad. Pero bueno, en conclusión, lo que podemos decirles es que se vacunen. Vacúnense, si tienen oportunidad, vacúnense. Sí, y ahorita, la mejor vacuna es la que llegue primero. La que tengamos disponible. Ahora, el problema es que ahorita ya hay que estar un poco más pendientes porque ya se está empezando la vacuna a pacientes un poco más jóvenes. Ya en julio tenemos pacientes ya de 50, 52 años, entonces entrarían muchos. Entonces ahí tienen que aprovechar absolutamente todos e ir de lunes a domingo, tienen que irse a vacunar. Listo. Gracias por la recomendación, María José. Quiero yo traer un tema, no sé si es un mito, que hay en los estudiantes de medicina. Dicen, ¿por qué estudias medicina? Porque, o sea, yo me imagino que porque les gusta leer, no sé de cómo se pueden comer tantos libros. Yo me imagino desde un punto de vista, no sé, de estudiante que realizan un tipo de mapas, cómo logran
introducir en su mente tanta información. Y es realidad este mito de que, no sé, a veces los estudiantes se meten, no sé, un tipo de hierba, un tipo de... Psicotrófico. Ajá. Paico. Paico. No habla de paico. También, pero también eso. Cannabis. No sé, o sea, has tenido la oportunidad de meterte estas cosas. No, mentira. Has tenido la oportunidad o sea, de compañeros, de que en realidad, o sea, no sé, con esto se relajan y les ayuda a que puedan aprender un poquito más. A ver. O sea, porque yo de plano, o sea, a mí no, chuta, hay tantos libros, no sé cómo tan... Yo creo que los libros se complementan con la práctica, Ujú. ¿ya? Entonces sí, mucho tiene que ver la memoria, bastante. Lamentablemente en el método de cómo aprender hay muchos tipos, unos que son más auditivos, otros visuales, entonces cada uno tiene que tratar de ver cómo es su mejor forma de aprender, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, la verdad yo creo que en la universidad fue un poco ingenuo y decía, no, mis compañeros, todo bien, no. Pero cuando la primera vez que tú hueles marihuana, nunca lo vas a olvidar, porque es un olor tan sui generis que tú dices, no, aquí esto es marihuana. Entonces yo pensé que tal vez bien ingenuamente que mis compañeros, no, nada que ver. Cuando en la universidad, ya una vez que olí, tal vez en un concierto, dije, no, bueno, esto es marihuana. Ya me enseñaron que eso es el olor de la marihuana. Decía, alguien está por aquí fumando. Claro. Ese es algo como que dice, alguien pasó por aquí con un porro. Entonces sí, uno... Entonces sí, la verdad yo decía, no, mis Está loco el compañeros no productor. creo, la verdad no. Pero cuando uno huele, dice, no, es la facultad de medicina, alguien aquí está fumando. Entonces uno dice, no, si tal vez alguien así se fuma. Ahora, que yo sepa que les haya ayudado a aprender más o menos, no sé, no he vivido O sea, esa quizás experiencia. creo que con eso como que le relajan un poco, no sé. Sí, o sea, la verdad no no he te vivido podría la decir. experiencia yo tampoco. Pero Feli decía algo del paico. ¿El paico les puedes explicar? No sé, la verdad no tengo ninguna experiencia con eso o compañeros, por lo que sí he escuchado es que había pastillas que se tomaban para no quedarse dormidos. Embarazadas. También. No, había pastillas que era como que les mantenía despiertos porque había momentos, por ejemplo, en tiempo de exámenes que no, la verdad, no sé cómo se organizan las otras universidades, pero la central era tres exámenes finales en un mismo día. Entonces era complicadísimo, entonces había gente que sí, se metía pastillas, compraba y se metía pastillas para no quedarse dormido. Entonces yo sé, pero nunca a saber cuáles eran o tal vez tratar de hacer eso. No, la verdad yo simplemente... ¿Tú sabes, Feli, de qué se trata el paico? No, la verdad es solo... No, o sea, yo sí he oído, pero, o sea, yo no también sé he si es una escuchado- hierba, he no sé si es un escuchado polvo, hasta en el no sé colegio, si... así, cuando alguien no como que no estudiaba, siempre irás a oler paico. No. Ahí me imagino como entonces que es como una que había hierba. una forma despectiva, así como No, que irás a pero oler sí hay, paico. sí hay, porque yo igual, yo olía, no, sí, pero sí hay, sí me han contado ahí unas compañeras de medicina, pero bueno. Bueno, al menos en Quito, o tal vez yo creo que también sí, viví un sí ha de mundo un haber poquito habido. ingenuo, Ajá. pero yo creo que mis compañeros sí deben saber todo eso. Ujú. Ajá. Bueno, avanzando ya en tus semestres, me imagino que ya de una vez que ya terminaste la universidad, surgió esto del internado. Quiero que me cuentes un poquito acerca de eso. ¿Es el internado, tu primer día de internado es igual a estas series, como decía Grey's Anatomy. Anatomía de Grey o Good Doctor. Good Doctor? Yo creo que el que más acerca es No he Good visto Doctor. Good Doctor. No, yo creo que el más acerca es Good Doctor. Grey's Anatomy, la verdad, yo creo que tal vez tenga Mucha un mocería, me porcentaje, parece. un porcentaje Mucho mínimo, sexo. tal vez sí, pero yo creo que no. Al menos como interno nosotros somos como que la última ruedita del coche. Sí, tienes que hacer muchas cosas. Es como que tú, la verdad, eres la mano de obra barata del hospital. Tienes que hacer Este es turnos. mucho tema administrativo. Muchísimo. O Es sea, como no te que incumben ahí como esa chinita que había en Anatomía, que se cogió al operador. sí, ha pasado, ¿no? Sí. Y pasará, porque ha habido videos de eso incluso en hospitales y todo. O sea, sí creo que es una parte de lo que es el internado y toda la vida médica, pero no creo que sea la gran parte como es en esas series. No, Pero no. sí existe esa típica estudiante que llega y se apega con un cirujano. Claro, con un- sí, eso es de la vida real. No Sí. no podría decir no ingenuamente, no, es de la vida real. Sí, ha pasado porque lamentablemente en lo que es medicina es como que vives tan como que enfocado solo que es medicina y obviamente, ¿cuál es tu medio? Medicina. Entonces, si es que hay algún tipo de reunión con quien te reúnes,
los médicos. Entonces, obviamente, eso que es muy poco probable que, por ejemplo, alguien de medicina diga, sí, hagamos una reunión con los de jurisprudencia. Jamás, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu medio? Medicina. E ingeniería. Exactamente. Chao, jurisprudencia. Entonces, Nuestro, También, entonces- productor estaba, para poner en contexto a los que nos están viendo, porque no van a saber ni de qué nos estamos riendo, nuestro productor estudió jurisprudencia y aquí le estamos descolando porque ya está aquí ya poco imprudente. Está saltando. entonces sí, yo creo que es el ámbito, ¿no? No es que digan, ay, es que todos no, pero es que lamentablemente, ¿a qué te pegas? A ese ámbito y vives... al menos de mi experiencia es vivir cada cuarto día en turno no solo de 24, a veces en el hospital era a veces hasta de 30 a 36 horas, sí, un turno súper pesado. Entonces, en ese tiempo, ¿a quién es la persona que tú tienes? Es todo el ámbito laboral, sí, y por más que diga, aunque vos no digas, la persona con la que tú sales es con la que pasas con tiempo. Entonces sí hay una parte de eso, no hay que decir que no hay que hacerse los ciegos, pero también no es que todo el tiempo pasan en eso, ¿sí? Pasan muchas otras cosas más. Creo que es la mitad. Y de ahí, tú tuviste la oportunidad ahí en los posturnos, en estas cuestiones de, no sé, de... Sí existe, o sea, esta joda entre los internos. Se mezclan. Sabes que yo estoy un poco psicoseado con esta serie, loco. En los posturnos depende bastante del hospital en el que vayas, pero yo creo que no es mucho en los posturnos, sino más en las fiestas de reunión. Entonces, yo no era una de las internas que iba a todas las reuniones, la verdad no, porque mi hospital era con un número muy escaso de Estaban internos. solo feos, dice. Pero yo sé que en hospitales súper grandes, por ejemplo, yo que sé, HCAM o algún otro hospital grande como Gen Espejo, donde sí se manejan internos, un gran número de internos, en mi hospital eran 8 de mi universidad, entonces eran poquitos. Entonces yo creo que ahí sí hay ese tipo de reuniones. ¿Y hacen las reuniones solo entre internos, residentes? Depende. Yo al menos que he escuchado... No sé. Todo. Lo que yo he escuchado es que muchas veces van los posgradistas, los internos, entonces probablemente hay un interno que haya organizado una reunión y ahí le cayeron todos, aunque él no haya querido, pero le cayeron los tratantes, le cayeron, o sea, depende, mucho depende. Ajá. Entonces yo creo que eso es variable, pero no podría hacerme la ciega de que no existe, eso no, sí pasa. Sí existe. Sí Y tú pasa. llegas ahí como médico al internado, estás aprendiendo y todo. ¿Y cómo es el punto de vista de un médico a un enfermero? O sea, ¿existe en realidad que le ven al enfermero, o sea, como que eres enfermero, eres Como que un de menos. escalón menos que mí? O sea, ¿existe esta cosa? O sea, yo de plano sé que está mal, porque todos, o sea, cumplen un rol esencial en la medicina. Yo creo que ese es un punto en el que todos los médicos deberían entender, ¿sí? Una cosa es la carrera de medicina y obviamente que te gradúas como médico, y la otra como enfermera y obviamente te gradúas como enfermera, pero las dos son profesiones, ¿sí? Lo que yo entendería es que ambas trabajan en conjunto, ¿sí? No es que la enfermera o el enfermero es tu empleado o es tu chacha. O sabe ¿sí? más que, o sea, o no es que tú sabes más que el enfermero, porque quizás el enfermero sabe cosas que tú De ignoras. enfermería y obviamente de su carrera, obviamente va a haber enfermeras que sepan muchísimo en lo que sea enfermería y tú digas, o sea, le dicen disculpe, o sea, usted sabe, ¿no? Claro. Pero obviamente habrá el médico en que sepa de lo que es su carrera, que es medicina, y sepa mucho más. Sí, eso pasa, pero ¿cuál es el objetivo? Y lo que yo, una vez una residente me dijo, y creo que fue una de las mejores lecciones que me dieron en el internado, es que me dijo, no importa si alguien viene y sepa más o menos que tú, porque si es que alguien sabe más, así sea médico o enfermero, tú aprovechas. Y si sabe menos, tú le enseñas. Pero no porque tú quieras o tú sientas, es que yo le enseño. No, es porque tú buscas el bien para el paciente. ¿Sí? Tal vez bien no sea el común. paciente ahora, pero ¿qué tal si el paciente algún rato fue tu hermano y es la persona que quedó con esa persona y sirve lo que tú le enseñaste? ¿Sí? Claro. Entonces, Es una red de conexión, creo, porque, ejemplo, no puede que el paciente de él, pero el alumno de él, del alumno de él, llega a ser el paciente de tu nieto en un futuro. O sea,
es una conexión que, o sea, tú deberías de verle desde un punto de vista humano. Exactamente. Humano y de bien común. Un trabajo en equipo, exacto. Entonces yo no apoyo a esa actitud que tengan los médicos de que, bueno, como es la enfermera, ella que me haga esto, no. Yo creo que es un trabajo en equipo de los dos, ¿sí? Y incluirse un poquito en el trabajo de saber, dicen qué hace o cómo se hace esto, no está mal, porque si algún momento tú no estás con la enfermera, Necesitas hacer. la necesitas, a nadie, o sea, aunque no quieras, si tú en verdad quieres salvar a tu paciente vas a necesitar, dicen cómo era. Ya, entonces hay otra cosa que también me enseñaron en mi hospital, que en verdad era un hospital muy humano, era que las licenciadas, al igual que el médico, se necesitan respeto. Entonces, lamentablemente es como que aunque no quieras, te toca cepillarte con la enfermera, porque es como que le dicen, por favor, ayúdame con esto. Entonces, como tú eres interno, y ellas eran, obviamente ya son enfermeras graduadas, como que, bueno, yo voy. Entonces, ellas son las que deciden si te hacen el favor o no, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando tú eres el médico, tú puedes ser médico, pero si no te llevaste con esa enfermera y necesitas un favor y es la que te tiene que hacer, lamentablemente, qué pena, sí, ¿no es cierto? Te toca aguantarte, pero lamentablemente, o sea, ahí está la posibilidad del médico de decirle, dicen, vea, no sea malita, por favor, ayúdame. Y sí, y la verdad, uno como interno logra muchas cosas llevándose solo con las enfermeras. María José, después del internado tú ya logras, me imagino, te gradúas de médico y tienes que ir a la rural. Quiero que me hables un poco de la jerarquización, de cómo logras tú obtener un cupo, si se podría decir el término, en un lugar que tú quieres. O sea, ¿qué medios se dan? ¿Un examen? Sí, aquí en el Ecuador, Uh-huh. nosotros tenemos que rendir un examen que es lamentablemente no tan buen formulado, porque hay que decir que tiene muchas falencias, pero lamentablemente es el CASES. Entonces, el primer requisito es que tú pases ese examen, ¿sí? Ahora actualmente sé que cada promoción cambia en el porcentaje o la validación con la que pases. Depende, yo que sé, tal vez en una promoción se pasaba con 60 aciertos, tal vez en la siguiente sean 50, o en la siguiente sean 80, o en la siguiente sean 90. Entonces va cambiando mucho, depende de la promoción. Pero después de que tú pases este examen, tú validas los puntos que tú tienes. Entonces a ti te van categorizando por el número de puntos. Entonces, De acuerdo al examen. no, el examen solo es para que tú seas apto para que te validen que tú puedas dar el rural, nada más. O sea, tú puedes tener 1000 de puntos, pero si tú no pasaste el CASES no puedes hacer el rural. Entonces, das el examen, ya tú estás listo para ir al rural y te van categorizando. Por ejemplo, si es que tú entraste en el 20% de los mejores egresados de tu universidad, te dan 7 puntos. ¿Ya? Si es que sacaste muy buena nota en el CASES, te dan 1 punto. Si tienes hijos, te dan otro punto. Entonces tú al Y ahí final... tengo entendido también si tienes familiares con enfermedades ¿Y tú eres el que le cuida? y tú Sí. así no le cuiden, pueden decir que ya porque debe de existir, ¿no? Obviamente habrá gente que tal vez diga, sí, tal vez, bueno, lo que necesito es solo un certificado que diga que yo le cuide, pero para que me den punto, como que yo le estoy cuidando a alguien que sea prioritario, lo hagan. Y de ahí ya tú entras a la rural y me puedes decir un poquito las diferencias de ya entre ser interno y ya ser residente. Claro. Médico, y eres médico en la rural. Obvio, ya es Sí, médico. sí, obviamente sí. O sea, después de que ya te ponen los puntos, dependiendo de que si tienes hijos, no tienes hijos, te casaste, no te casaste, bueno, te dan dando. Tú, según los puntos, te dan días. Ya, entonces, si tienes muy buenos puntos, tú coges en los primeros días. Entonces, tú estás en la potestad de elegir en donde tú desees. Entonces, esas plazas se van acabando según los puntos. Y bueno, y a la final llegará a los que sobren. Cuando tú ya ingresas, obviamente no puedo decir que es la mejor experiencia del mundo los primeros días, no. Porque ahí es cuando en verdad te tocas a la realidad. Sí, en que ya no es como el internado. La camiseta, la mochila cae sobre ti. Ya no es como el internado que decía, bueno, si es que pasa algo, no me han de hablar a mí, le han de hablar el residente o el posgradista porque él está ahí. No. Ahora tú eres el médico, tú eres el responsable. Entonces, si es que yo, por ejemplo, Si la cagan, es tu culpa. Exacto. Entonces, esa carga emocional de que no, la verdad, yo sí, en verdad, ahora tengo que serme responsable porque el paciente es mío. Sí, ahora ya no puedo decir, no es que el interno o el posgradista, no. Ahora tú eres netamente responsable, tú eres médico. Entonces yo creo que no podría hablar por todos, pero yo creo que todos los que hemos pasado los primeros días en la rural es como que nos coge la verdadera sensación en el que dice, yo
en verdad seguí medicina, en verdad quiero esto, esta es la Recién realidad, ahí, recién la ahí. rural. Entonces, sí, Es lamentablemente... que les cae el peso de la responsabilidad, Claro. creo, y ya es fregado ya. Exactamente, entonces Como sí, cuando ya te gradúas de profesional, o sea, y ya debes de no sé, trabajar. crear tu fuente de empleo, buscar un trabajo y dices, ahora sí, pues veamos de qué estoy hecho y ahora sí aprender. exactamente lo mismo. Entonces yo creo que sí, la rural es una experiencia única, Ujú. pero también al inicio puede ser una experiencia un poquito difícil porque es como que, ay, bueno, en verdad se nota lo cuánto aprendiste o cuando no aprendiste o cómo tú puedes dar una buena atención. Y eso se nota, porque hay pacientes que dicen, no, es que yo le busco a tal doctora. Disculpe, tal doctora yo quiero. ¿Sí? Entonces uno se siente, cuando a uno le busca, le dice, no, es que qué bien, ¿no? Que alguien le busque porque le gusta la atención. Y es muy frecuente que tal vez haya médicos que digan, no, es que quiero con tal doctora, y otros que ni siquiera pregunten. Entonces tú te pones a pensar, ¿qué tal si mi paciente que yo le dé la primera atención, ni siquiera le importe que yo le haya visto? Entonces a uno ahí le gratifica que diga, no, es que yo quiero con la doctora y que me haga el seguimiento ella misma, sin importar cuál otro médico esté. Y a diferencia, María José, del internado, en la rural también se rota o ya eres como que, no sé, residente general. Eres el médico de ahí. Sí, o sea, la verdad es que no, ahí tú no rotas, lo que bueno, en servicio sí, pero tú atiendes todo. Puedes atender, depende del lugar donde tú hayas ido, tú puedes atender partos, obviamente en mi caso no es, pero sí hay otros lugares que sí atienden partos, pueden atender pacientes obstétricas, pediátricos, adultos, entonces atiendes de todo. Lo único que sí se diferenció, pero esto fue por la del COVID, es que hay una parte de atención solo a consulta, una parte de atención tal vez a emergencias en donde se incluye tal vez curaciones, suturas, esas cosas, y otra que es solo respiratorios, ¿sí? Pero no quiere decir que yo un mes roto solo respiratorios, no. En el mismo día puedes ir de un servicio a otro, y la misma semana rotas por todos. Incluso hay una parte en la que tú vas a la comunidad. Entonces, eso es en todos los médicos. No hay distinción. Chévere, Majito. De verdad, te quiero agradecer por todo el aporte técnico que has tenido con nosotros y con todos los que nos siguen a través de todas las plataformas virtuales. Igual de una manera personal, desearte los mejores de los éxitos como médico. Espero que logres todas tus metas que tengas planteadas, de verdad, de todo corazón. Y a nombre, como decía, de todos quienes hacemos Rimana Podcast, te queremos agradecer por tus experiencias, por tu aporte técnico. Y te quisiera también preguntar de cómo te sentiste, qué tal te parece esta temática del podcast, que nosotros decimos de aportar un poco de contenido de valor para los jóvenes que quieran aprender un poco. De mi parte, yo les agradezco mucho por la oportunidad. Yo creo que sí es importante, tal vez, ¿no? Saber que tal vez alguien que se haya graduado, decir, sabe que cuáles fueron las fallas del sistema. O saber cómo uno se siente o qué es lo que uno experimenta, porque tal vez mi experiencia sea tal vez un poquito, o para unos un poco fuerte o para otros un poquito de, no, sabes que no pasa esto, pero sí, a la final se acerca mucho a la realidad. Entonces compartir eso para mí ha sido un gusto. Igualmente les agradezco un montón la oportunidad. Chévere, Majito, muchas gracias. Como te dijo Fabricio, esperamos que te hayas sentido a gusto, te hayas sentido cómoda. ¿Qué tal te pareció la cerveza de Beer Hops Ambato? Muy rica la verdad, y sí, la consumiría. Chévere. Ya saben, amigos, este ha sido un episodio más de su podcast favorito, Rimana. Hoy nos acompañó la médico ocupacional general de la Universidad Central del Ecuador, María José Ricaurte. Como siempre, el Golden Fel Pérez, en las producciones del Piojito López. Pueden seguirnos en @Rimana Podcast. Suscríbanse, amigos. María José le pueden seguir, ahí está en la parte inferior su Instagram, como Majito.ricaurte. Majito.ricaurte. Ya saben que yo soy el Fabri Jurado. Nos vemos en una próxima, amigos. Bye bye. Chao. Chao. Ahora sí me voy al baño.